¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. Hoy es lunes, 10 de junio de 2019, y como es lunes, y sé que es un día difícil para casi todos, hemos preparado un programa interesante, un programa que pretende o tiene vocación de responder a la triple pregunta del periodismo o a la triple vocación, que es formar, informar y entretener, sobre todo entretener. Porque hoy vamos a hablar de política, vamos a hablar principalmente de política, pero no exclusivamente de política. Vamos a tener a Roberto Hernández Granda, saben ustedes que es periodista, colaborador habitual de esta casa. Vamos a tener a Xavier Cajo, vamos a tener a Miguel Gutiérrez Pérez, vamos a tener también al redactor jefe de Periodista Digital, a Luis Valcarce, y vamos a tener en unos minutos a una persona que hacía tiempo que no se pasaba por aquí, por esta redacción abierta, y es un regalo siempre que lo hace, con una de las personas más ilustradas que conozco, siempre lo digo, políglota, y es Ricardo Ruiz de la Serna, profesor, abogado, pero también experto en publicidad, en comunicación y experto en una serie de temas que no son los habituales en el debate político, pero aunque deberían serlo, como por ejemplo la crisis demográfica de nuestro país, como por ejemplo esto que se ha venido a llamar últimamente la España vaciada, ha pasado de ser la España vacía a la España vaciada. Esa forma verbal no es inocente, hablaremos con Ricardo Ruiz de la Serna de ello dentro de unos minutos, pero antes me gustaría informarles de que la semana que empieza hoy es la última semana del juicio a los golpistas catalanes o a los presuntos golpistas catalanes. El juicio no está visto para la sentencia, pero casi, porque tenemos en el día de hoy y en el día de mañana comparecencias de los acusados, que volverán a intervenir en esta última semana del juicio a los golpistas, del juicio al procés. Han pasado 4 meses desde que el Tribunal Supremo escuchara los argumentos de las defensas de los 12 acusados, desde que escuchara a los 12 acusados. Están viendo ahora mismo a Jordi Cuixart, también han escuchado durante este juicio a Jordi Sánchez, a Raúl Romeva, a Jordi Turull, Josep Rull, por supuesto Oriol Junqueras, Clara Ponsatí. Bueno, Clara Ponsatí no, porque esa está fugada junto con Puigdemont, pero todos los que no se han fugado y están encarcelados han desfilado ante el juez Marchena y han dado su opinión. Y como les digo, quedan 3 jornadas de juicio, pues la de hoy y la de mañana se consumirán escuchando precisamente a los presuntos golpistas de nuevo, los acusados. Como les digo, es una semana importante, en primer lugar, por lo que va a ocurrir en el Supremo. El juicio quedará visto para sentencia el próximo domingo, pero también y sobre todo porque es una semana importante, clave, decisiva, a la hora de formar los gobiernos. Los que afectan a las localidades, a los ayuntamientos, a los 8.500 ayuntamientos que a lo largo y ancho de esta vieja piel de toro son, pero también a las 12 comunidades autónomas que han escogido a sus líderes políticos el pasado 26 de mayo. Y ya sin más dilación paso a presentarles, aunque no necesita presentación, es una persona muy conocida de ustedes, a Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí. Muy buenos días. Le decía a los espectadores de la redacción abierta que vamos a hablar contigo de cosas que por lo general no hablamos con ningún otro analista, y es porque Ricardo tiene intereses y además me los contagia en muchas ocasiones, que están más allá de la cotidianidad política y sin embargo son muy importantes, son fundamentales. Pero antes de abordarlos, además te he preparado algunos gráficos, algunos mapas para que podamos ilustrar a los espectadores, en fin, con toda la crudeza de qué se trata este problema demográfico que tenemos en España. Pero como digo, antes, no te veo desde antes de las elecciones, las generales y las locales autonómicas. Desde hace bastante antes de las elecciones. Es por eso que te pido una opinión. ¿Cómo ves el panorama político de nuestro país en estos momentos? Uf. Así en general.
Yo creo que hay dos o quizá tres claves para entender lo que está sucediendo. Primero, el panorama político está muy fragmentado, no hay ninguna fuerza política ahora mismo que esté en condiciones, en general, desde luego no la hay en el ámbito nacional e incluso en el ámbito autonómico y en el local. Son muy pocos los casos en los que un partido político tiene mayoría absoluta para formar un gobierno local o para formar un gobierno autonómico. Por lo tanto, la fragmentación yo creo que es una de las claves para entender. Luego me parece que hay otra, que es un cambio que se ha producido en la sociedad española. Ningún partido tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Tú recordarás que hubo una época en la que prácticamente parecía que bastaba el refrendo o el apoyo del líder de un partido para que cualquier iniciativa tuviese el apoyo de las bases o el apoyo de los votantes. Yo creo que esto ya no es así. De hecho, la crisis de Podemos o la división que se vive en Ciudadanos entre los partidarios de Valls por un lado y los partidarios de entenderse con todas las fuerzas políticas por otro, nos muestra que hay una división, ¿no? Y que hay una separación entre las estructuras de los partidos y las bases. Y me parece que hay otra de la que hablamos menos, pero que también es muy importante. Es que la situación económica es realmente incierta. Va a depender de muchos factores, algunos de los cuales pueden controlar los gobiernos, pero otros no. Por ejemplo, la cuestión de la inestabilidad en Cataluña. Por ejemplo, el resultado de las elecciones europeas y cómo quede configurado el Parlamento Europeo y si van a prevalecer o no van a prevalecer los partidos soberanistas o euroescépticos. Todo esto puede afectar a la economía, por no mencionar en un plano más global la negociación con presiones entre China y los Estados Unidos, las noticias que hemos conocido esta mañana de la idea de investigar a las grandes empresas tecnológicas en los Estados Unidos precisamente por la influencia que han ganado en el ámbito político. Es decir, hay muchas cosas que van a condicionar la evolución económica global y en particular la de España. ¿Crees, como parece indicar los resultados de las negociaciones en los últimos días, que Ciudadanos finalmente optará por el Partido Popular como partido prioritario a la hora de negociar, o nos dará algunas sorpresas? Porque ahora parece que Castilla y León, el gobierno de Castilla y León está en el alambre. Ciudadanos en las últimas horas parece indicar que podría irse con los socialistas. No lo sé, Rafa, yo no tengo información de lo que pasa en Ciudadanos, más allá de lo que se publica, ¿no? Pero sí me parece que van a tener que decantarse entre dos modelos de Ciudadanos. El Ciudadanos, que es un partido fundamentalmente heredero del partido, o sea, de los socialistas catalanes no nacionalistas, de los socialistas que se sentían defraudados por la posición histórica del PSC, o si es un partido distinto, con capacidad de interlocución con todas las fuerzas políticas y en particular con aquellas constitucionalistas. Creo que esta diferencia que hay entre lo que podría ser el sector de Valls, que es partidario de tender un control sanitario en torno a Vox, no así en torno a otras fuerzas como Podemos o como la fuerza de Ada Colau, y aquellos que creen que la función de Ciudadanos ha de ser fundamentalmente defender la unidad de España y fundamentalmente evitar que los nacionalistas lleguen a posiciones de poder. Entonces vamos a ver hacia dónde se decantan. Bueno, esto con respecto de las elecciones, que vamos a hablar largo y tendido a lo largo de este programa durante las próximas 2 horas. Saben ustedes que la redacción abierta de la mañana empieza a las 12:30, hace exactamente 8 minutos, y concluye, Dios mediante, a las 2:30 de la tarde. Vamos a abordar ahora sí el programa, el asunto que yo les prometía al principio de esta redacción abierta, que es el problema de la España vaciada o de la España vacía. Por contextualizar, como siempre hago, Ricardo, de lo general a lo particular, y creo que lo más general es hablar del nombre de la cosa. ¿Por qué ahora es España vaciada y hace unos pocos meses era la España vacía? ¿Toda la vida ha sido la España vacía? Porque si utilizamos el sustantivo nos referimos a algo que está. Si utilizamos el participio pasivo nos referimos a algo que le sucede a un sujeto. Cuando nosotros decimos que España o una parte de España está vacía, damos a entender que es así. Y al menos temporalmente no hay nada que se pueda hacer al respecto, porque ciertamente es así o está así. Mientras que cuando decimos que en realidad hay una parte de España que está vaciada, nos referimos a algo que no viene dado por la naturaleza de las cosas o por las circunstancias, sino que viene dado por acciones, por cosas concretas que han pasado, decisiones que se han tomado y que pueden ser cambiadas, ¿no? Entonces me parece que inicialmente se habló mucho de la España vacía, siguiendo el título de un libro
que hizo fortuna hace algunos años y que contribuyó a este debate, pero cada vez más, precisamente como consecuencia de la reacción de los habitantes de los territorios de la España interior, hablamos cada vez más de la España vaciada, o incluso se utilizan otras expresiones, como la Laponia española, o la España vaciada es quizá el que es más gráfico, pero no es el único. Se habla también de la España del interior, de la serranía celtibérica, de la Laponia. Hay diversas expresiones, Rafa, para describir este territorio del interior de España, que comprende provincias como Cuenca, Guadalajara, Soria, Teruel, Huesca, partes de Aragón, comarcas de La Rioja. Está haciendo Ricardo Ruiz de la Serna un repaso de los lugares de España donde que estarían más afectados por esa crisis demográfica. Vamos a ver si les parece el primero de esos gráficos, de esos mapas que hemos preparado para ayudar a ilustrar ese problema que tenemos en España y que no solo es español. Raquel, este es el mapa demográfico de España. Los lugares azules son los lugares donde la población crece. Está concentrada, sí. Como ven ustedes, muy poquitos. A medida que el azul se va volviendo más tenue y llega al amarillo, la población permanece estable en los últimos 10 años. Y a medida que el color rojo se va haciendo más intenso, los lugares son lugares que pierden población, incluso la pierden muy intensamente. Ricardo, ¿qué vemos aquí? Vemos una radiografía muy preocupante de lo que está sucediendo en España. Si tú te fijas, los lugares donde crece la población y donde se concentra son fundamentalmente por una parte la costa, ciertas zonas de Andalucía y después el conurbano Madrid y su conurbano. Fíjate que ni siquiera es toda la Comunidad de Madrid, sino que también en la Comunidad de Madrid hay zonas. Luego tenemos Cataluña, fundamentalmente Barcelona. En las Baleares vemos niveles más altos de crecimiento. Y luego el País Vasco. Pero si echas un vistazo a la meseta, por utilizar una expresión más geográfica, si miras las provincias de Guadalajara, Teruel, Huesca, ciertas zonas de Soria, Valladolid incluso, luego dentro de las provincias no es lo mismo la capital de la provincia, donde todavía encontramos una concentración y un crecimiento de población, que lo que es el interior o las comarcas, donde hay casos verdaderamente muy graves, donde no es únicamente lo que viene por la emigración del campo a la ciudad, que es un fenómeno que se ha producido durante décadas, sino porque la gente ya no tiene niños, porque tampoco es fácil la vida en lugares que tienen malas comunicaciones. Pongo siempre el ejemplo de la comunicación ferroviaria con ciertas zonas de Extremadura, o la comunicación interurbana, insisto, en comunidades ricas como puede ser el caso de la Comunidad de Madrid. Figúrate tú en provincias más pobres. Alguien podría pensar, Ricardo, ¿este problema que tenemos en España es exclusivo de España o afecta a otros lugares de Europa? La respuesta la vamos a poder observar, porque es muy evidente, es muy explícita, con el siguiente mapa de Europa. Y van a poder ver ustedes que el problema del vaciamiento demográfico es casi exclusivo de España y de algunas zonas de Laponia, del y de norte. Algunas zonas de Portugal. En Portugal también hay mucha preocupación con esto, lo que pasa es que las distancias son menores. Mira, pero fíjate, qué barbaridad. Claro. Francia, Italia, todo el centro de Europa, por supuesto, en Escocia, en las tierras altas escocesas y en Laponia, Finlandia, Noruega, Suecia. Pero sobre todo España. ¿Qué demonios pasa en España, Ricardo? Bueno, hay algunas razones que son históricas, por ejemplo, cómo se hizo la revolución industrial en España. En Francia, en los Países Bajos, en Alemania, los núcleos industriales se distribuyen por todos los territorios nacionales. Entonces son muchas las ciudades que tienen ciertos polos de desarrollo, pero son pocas las que los aglutinan todos. Es decir, uno cuando tenía que emigrar no necesitaba emigrar a Bruselas, o no necesitaba emigrar a Berlín, o no necesitaba emigrar a París. Mientras que en España el desarrollo industrial primero llega algo más tarde, después se hace en torno a las conexiones ferroviarias y fundamentalmente en las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, Bilbao. Entonces, a medida que se va produciendo la migración del campo a la ciudad, los núcleos rurales se van quedando vacíos porque allí en realidad no hay un desarrollo industrial. Por eso
vinculada a la reflexión sobre qué se ha de hacer desde el punto de vista demográfico y políticas de apoyo a la familia. Además de esto, es necesaria una reflexión sobre qué se ha de hacer para llevar un desarrollo industrial a estas poblaciones. Que industrial no quiere decir necesariamente la siderurgia o la construcción de maquinaria. Tenemos industrias culturales, tenemos la tecnología digital, es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero es necesario diseñar políticas sostenidas en el tiempo, políticas de la altura que tuvieron las políticas que se hicieron para fomentar la industrialización de ciertos territorios en Europa. El mapa que hemos visto no es un mapa por casualidad. Hubo decisiones estratégicas que se adoptaron acerca de qué territorios se iban a desarrollar, cómo se iban a vertebrar las comunicaciones ferroviarias, cómo se iban a vertebrar los centros fabriles de producción con los puertos para la exportación. Había un diseño, mientras que desgraciadamente en España hubo territorios que fueron abandonados. Lo único que quedaba era, parecería poco, no digo que sea poco, digo que desgraciadamente es insuficiente. Lo único que quedaba, digo, eran fundamentalmente las industrias tradicionales del campo español, que produce. España tiene, ese mapa podría llevarnos también a cierto pesimismo, y hay que advertirlo. España, por ejemplo, tiene una producción agrícola capaz de sostener a su propia población con alimentos de calidad. Las crisis alimentarias que hay en España por la mala calidad de los alimentos son escasísimas si lo comparamos con otros países. España produce, el campo español produce alimentos de mucha calidad y en cantidad suficiente para alimentar a su propia población. Esto es una oportunidad, lo que pasa es que hay que explotarla. Tenemos que introducir el empresariado agrícola, por ejemplo, el desarrollo de las iniciativas empresariales de mujeres en el campo, que es uno de los elementos estratégicos para el desarrollo de los pueblos. Tenemos que introducir esto en la agenda política y discutir sobre esto y hablar sobre esto. Parece que todo lo que sucede en España, incluso en los medios de comunicación, es lo que pasa en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en algunas capitales andaluzas y en el País Vasco. Y parece que en el interior de España no sucede nada, cuando suceden cosas importantísimas. Déjame que meta una cuña, Rafa. A ver. Mira, en estos días se está exponiendo en la Biblioteca Nacional una de las grandes obras de la literatura española. El manuscrito, el Códice de Vivar, el manuscrito del Cantar de Mio Cid. Todo el Cantar de Mio Cid es un recorrido por localidades de lo que hoy llamaríamos la España vaciada. Mira, el gran amigo, el rey musulmán, dice el Cantar, el rey moro, dice, el gran amigo del Cid es el rey Abengalbón, de Molina de Aragón, en el corazón de la España vaciada. Un pueblo bellísimo, uno de los sitios más fríos de España, muy bueno, muy bueno, muy buen clima, muy buena gastronomía, un sitio estupendo. Históricamente fue fundamental. Hoy, si pensamos en estos pueblos, si pensamos en estas ciudades, desgraciadamente lo que constatamos es que la población está menguando, que están a veces fuera incluso de las grandes rutas turísticas, y esto es necesario revertirlo. Decía antes la exposición del Cantar, cuando Menéndez Pidal se casa, hace el recorrido de la ruta del Cid. Muchas de estas localidades, Medinaceli, están en ese mapa de la España interior del que cada vez hablamos menos, a pesar de que su riqueza cultural, su riqueza gastronómica, su patrimonio natural, ni que decir tiene, están entre los más valiosos de Europa, no te digo ya de España, de Europa. Es ahí donde tenemos que incidir, en el turismo cultural, en las industrias culturales, en la producción de alimentos de calidad, en la exportación. Pero no acabo de ver clara la relación, que tú parece que ves muy evidente, entre la industrialización y el desplome demográfico. No, es una de las variables. Una de las variables es que a medida que... ¿La principal para ti? No diría que hay una principal, dependería del momento histórico que cojamos. Piensa que es un proceso que se produce, que se da en más de 100 años. Desde las primeras etapas de la industrialización en España, donde ya hay ciertos polos que van atrayendo la inversión y van creando empleo, y el campo inicialmente no se resiente, pero a medida que vamos entrando en el siglo XX, cada vez es mayor el éxodo del campo a la ciudad, hasta que... Pero esto ocurre en Londres, que es un polo de atracción, ocurre en la isla de Francia, en Francia. Ocurre, lo que pasa es que las políticas también para evitar la despoblación se acometieron mucho antes. La transformación de Manchester, por ejemplo, es la transformación de una ciudad representativa de la revolución industrial, de la economía del carbón, a una ciudad verde donde hay oportunidades que no van vinculadas a un modelo industrial que desapareció, que era el modelo industrial de la primera revolución industrial. Entonces, ¿qué sucede en España? En España necesitamos pensar en modelos
industriales, si quieres no le llames industriales, sino económicos, que no obliguen a abandonar las ciudades más pequeñas y los pueblos para encontrar buenas oportunidades de trabajo, buenas oportunidades educativas, buenas infraestructuras sanitarias, buenas infraestructuras de telecomunicaciones. Es decir, hay un proceso muy largo del que, si tomamos una o dos décadas determinadas, podría decirte, pues mira, al comienzo había zonas del campo andaluz que se abandonan por la propia pobreza que había, por la dureza de la vida. Y claro, no le queda a uno más remedio que emigrar, porque la vida realmente es durísima. Tienes desde esos momentos hasta la actualidad, donde hay un joven que sí, que puede recibir la educación, que puede recibir el nivel primario, la secundaria y hasta el bachillerato, pero que después, cuando llega el momento de hacer la universidad, se tiene que ir a una capital de provincia. De estudiar la universidad se tiene que ir a una capital de provincia, se tiene que ir a un sitio algo mayor. Y no todos vuelven, de hecho la mayoría no vuelve, porque siente que en el lugar de origen no hay ninguna posibilidad. Las hay, pero hay que desarrollarlas. Pero esto, mi pregunta es, Ricardo, ¿esto no ha ocurrido siempre? Es decir, los problemas de algunas zonas de España, de Europa y del mundo con más riesgo de despoblación y otras que atraen a la población, ¿no es un proceso natural de los países, de las naciones, de los territorios? No tan desequilibrado. Te incidiría una cosa más. ¿Por qué revertirlo? O sea, si hay lugares de España que se vacían, ¿por qué vamos a tratar de procurar mantenerlos, en fin? A ver, yo creo que hay dos cuestiones aquí. Primero, claro que es un proceso histórico. Lo que sucede es que lo que caracteriza este momento en el que estamos es el profundísimo desequilibrio, que es un desequilibrio que afecta a la propia noción de unidad nacional. Es decir, cuando hablamos de unidad nacional, yo con esto me pongo algo serio. Cuando hablamos de unidad nacional, no lo podemos dejar únicamente en una cuestión de unidad territorial, que ningún territorio se separe. No. Se trata de una cuestión de cohesión territorial, donde los mismos derechos que tiene la persona que vive en un gran núcleo urbano lleguen a la persona que vive en un pueblo pequeño. Tendemos a pensar en la unidad nacional únicamente en términos de mantenimiento de la unidad. Yo creo que, además de hablar del mantenimiento, que es crucial y que es importantísimo y que España es una unidad histórica, además de esto hay que hablar de la cohesión. Hay una segunda cuestión: ¿por qué revertirlo? Podríamos pensar que hay zonas que ciertamente pueden recuperarse precisamente porque el ser humano, o porque la población allí se reduzca. Miguel Delibes, fíjate lo atrás que me voy, ya en los años 60 y 70, cuando escribía sobre la caza, él advertía del efecto que tenía la intervención humana sobre la perdiz, sobre la codorniz, sobre las especies. Él se refería a los pájaros, pero podríamos hablar más en general sobre otras criaturas, que se producía en estos territorios. Y decía, a medida que el ser humano va entrando, se va perdiendo el elemento natural. Bien, podríamos pensar que reducir la población puede contribuir a rescatar o a regenerar espacios naturales. Esto en sí no es malo. Lo que sucede es que, primero, esos territorios no están vacíos. Allí vive gente a la que las posibilidades se le van reduciendo cada vez más, porque les faltan infraestructuras, porque les faltan oportunidades educativas, porque no llega la cobertura de teléfono móvil, porque no llega el despliegue de internet. Por lo tanto, no es que están vacías. Allí hay gente, se están vaciando, y el proceso va a continuar mientras mantengamos estas desigualdades que se están dando entre las grandes ciudades y la España del campo, o la España del interior. Pero te diría incluso que no hay que pensar únicamente en lo que podría recuperarse, hay que pensar en lo que puede perderse. En la España del interior hay formas de vida tradicionales que deben preservarse, que dicen algo sobre quiénes somos, sobre cómo vivimos la interacción entre el ser humano y el medio natural, formas de cultivo, formas de producción de alimentos. Antes mencionaba lo de la producción de alimentos de calidad. No nos damos cuenta de la importancia que esto tiene hasta que vemos lo que sucede en otros países. En otros países donde, por ejemplo, la producción nacional de alimentos o no es suficiente y tienen que importar, o no es de suficiente calidad, por ejemplo, por los químicos que utilizan. En España tenemos la inmensa suerte de que el campo español produce alimentos, porque allí hay gente que se encarga de explotarlo. Y a mi juicio esto es algo que debe mantenerse, que debe ponerse en valor. La arquitectura, mira, ahora Guadalajara está con una campaña, está promocionando la arquitectura negra, una arquitectura bellísima, bellísima, totalmente integrada con el medio ambiente, totalmente integrada en el entorno natural, óptima desde el punto de vista energético. Fíjate si no son importantes estos temas. Fíjate si no hablamos de la importancia de preservar el medio natural, de la lucha contra el cambio climático, de la energía eficiente. Fíjate si no hablamos de estas cosas. Lo que pasa es que nosotros podemos hablar en un plano teórico de iniciativas internacionales, o nosotros podemos pensar en términos locales.
En la España del interior se lleva haciendo arquitectura eficiente desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de uso de los materiales, mucho tiempo, y se está olvidando. Hablamos, por ejemplo, de la deshumanización, del estrés, de las consecuencias que el estrés tiene sobre la salud del ser humano. Hablamos de los problemas de transporte. Nos hemos cansado de hablar en estas elecciones. En Madrid, de Madrid Central, de los ciclistas, de los patineteros, Madrid es esta ciudad tan singular donde tú, yendo por la acera, puedes ser atropellado por bicicletas, por patinetes, por monopatines, por monociclos. Es decir, una ciudad muy singular, en este sentido muy peculiar. Le falta, como no tenemos canales, no podemos ser atropellados por una fuera borda, pero habrá que dar tiempo. Decía que pensamos en el tema del estrés, pensamos en el tema del transporte, y quizá la alternativa es que no tengamos que desplazarnos tanto. Quizá no tiene sentido que una persona recorra 100 kilómetros diarios si vive en el límite de la Comunidad de Madrid con la provincia de Toledo, con la provincia de Segovia, para tenerse que desplazar a Madrid a trabajar. Quizá tengamos que desarrollar esas poblaciones y llevar a esas poblaciones. El Silicon Valley nació así. Silicon Valley estaba en un sitio donde no iba nadie y terminó convirtiéndose en un polo de desarrollo. Entonces tenemos que pensar no únicamente en qué es lo que está en peligro, sino también en las oportunidades que hay para que no se pierda. Este año 2019 ha ocurrido algo que no había ocurrido. Decía Ricardo Ruiz de la Serna que estamos asistiendo a un proceso histórico con desequilibrios demográficos muy acusados y que en lo sucesivo tendrá consecuencias muy negativas. Bueno, pues vamos a ver un gráfico que nos muestra muy a las claras qué es lo que ha ocurrido este año respecto de la variable y el gráfico de los nacimientos y el gráfico de las muertes, porque este mismo año se han cruzado. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que en el año 2015 por primera vez se produjeron más muertes que nacimientos. Importancia de este dato, Ricardo. Hombre, a ver, digamos, este dato per se tiene varios niveles de lectura, o sea, uno de ellos que podríamos exagerar, ¿no? Y podríamos decir, bueno, los españoles estamos en trance, en peligro de desaparición. Yo no llegaría a este punto, pero sí es verdad que España tiene un problema con el envejecimiento poblacional. Tiene un problema que va a afectar al pago de pensiones. Tiene un problema que va a afectar a la propia cohesión nacional. Tiene un problema que va a afectar a nuestro peso en las instituciones internacionales y en particular en la Unión Europea. España ahora mismo es un país de tamaño medio y es una potencia media, se lo suele comparar con Polonia. Cuantos menos seamos, menor será nuestro peso. Hay otra cuestión, Rafa, que si me apuras es casi filosófica. Cuando uno tiene hijos, uno tiene cierta confianza en el futuro. Uno cree, como decía Charles Péguy, que el día que comienza será mejor que el día que terminó. El problema es que en España la dificultad para tener hijos no viene de que las parejas jóvenes no quieran tenerlos, viene de las dificultades, de la precariedad en el empleo, del modo de vida a veces deshumanizado y delirante que hemos creado. Yo comprendo que una persona que se pasa trabajando 12, 13 horas al día durante años tiene problemas para formar una familia. La incertidumbre que ha creado la crisis económica, la precariedad en el empleo, todo esto tiene consecuencias. Por eso detrás de la cuestión del renacimiento o de la crisis demográfica y de su posible renacimiento hay una fundación muy importante, la Fundación Renacimiento Demográfico, que lleva mucho tiempo analizando esto. Detrás de estos datos hay una radiografía que quizá en la sociedad española deberíamos ver más a menudo, que tiene que ver con lo que esto dice del tipo de sociedad y del modo de vida que estamos creando. Hay otras tragedias aquí, la tragedia del aborto. Rafa, vamos a decirlo, el aborto tiene consecuencias demográficas evidentes. Pero ¿por qué el problema demográfico no parece estar tomándose en serio por la clase política? Porque sí, de vez en cuando aparece algún tipo de dato alarmante como el que ustedes acaban de ver, los políticos, en fin, parecen compungidos durante unas horas, pero luego se vuelve a olvidar. ¿Esto por qué es? Porque es una cuestión estratégica, no táctica, es de largo plazo, no de corto plazo, no es inmediata. Incluso si se quisiera revertir esta tendencia, no podría hacerse en el plazo de 4 años. En el plazo de 4 años podrían acometerse cambios importantes. Por ejemplo, medidas de apoyo a las familias, medidas de apoyo a quienes quieran tener hijos. Claro que sí. La cosa es que esto parece muy facha.
Bueno, yo no sé lo que parece, creo que es lo que necesita España. Desde luego. No sé si... pero es que lo que parezca también es muy importante para disuadir a según qué políticos de emprender ese tipo de iniciativas. Lo que pasa es que, mira, tenemos ejemplos en Europa en el cual las medidas de apoyo a la familia han funcionado. El caso de Hungría, por ejemplo, el caso de Polonia. Entonces, países aquí, conservadores, países de derechas y países que son el ejemplo de lo que hay que evitar. toma el caso de, te iba a decir, por no centrarme únicamente en la Europa central y oriental, toma el caso del debate en Francia. En Francia se está planteando este debate precisamente, el apoyo a la familia. Estos sí son más de corto plazo, pero luego hay tendencias a largo plazo. ¿Cómo mantener una comunidad nacional? ¿Cómo mantener una sociedad en la cual integrarte si cada vez son menos miembros y cada vez están más envejecidos? Es decir, hay una cuestión más allá del debate de las pensiones, que es un debate importantísimo, ¿eh? No le quito importancia. Lo que digo es que, además del argumento económico de quién va a pagar las pensiones en el futuro, que es un argumento importante, hay argumentos más relacionados con la historia, más relacionados con la cultura. España tiene algo que merece la pena preservar y para esto es necesario que haya españoles, para esto es necesario que haya habitantes en el territorio, en todo el territorio, no solamente en las grandes ciudades. Obviamente el problema de la España vaciada no es un problema homogéneo, que se reparta de una manera más o menos homogénea por toda la península. Hay lugares de nuestro país particularmente afectados. Sí. ¿Cuáles son? Bueno, vean el siguiente gráfico y comprobarán que los lugares mediterráneos de la ribera mediterránea de la costa son quizá, junto con Madrid, los menos afectados y en primer lugar el porcentaje de municipios de cada comunidad autónoma que ha perdido población desde el 98, pues en Castilla y León y en Asturias el 80 y muchos % de sus municipios han perdido población. ¿No? Es una verdadera tragedia. Extremadura también, Aragón también, Galicia, Castilla, La Mancha, La Rioja, Andalucía, todos pierden población. Pero dentro de estos, Rafa, Castilla y León, Asturias y Andalucía, fíjate lo castigadas que están, ¿eh? También Castilla-La Mancha, fíjate lo castigadas que están. Todas están del 80% para arriba, del 80 al 90% de poblaciones que han perdido. Pero es que es más, si nos remontáramos un poco más atrás, a los años 70, antes de que naciera la España de las autonomías, podrías ver que en España se ha producido un fenómeno peculiar, que es que antes había menos municipios que se abandonaban, porque para encontrar trabajo, para tener oportunidades, te bastaba desplazarte a la capital de la provincia. Pero la España de las autonomías ha creado un doble centralismo, el centralismo de Madrid, que ya existía, y el centralismo autonómico. Ahora ya hay muchas cosas que ni siquiera las puedes resolver en la capital de la provincia, tienes que ir a la capital de la comunidad autónoma. Entonces se ha producido, por una parte, un abandono de los pueblos hacia los grandes núcleos de desarrollo, Madrid, Barcelona, etcétera, pero después se ha producido otro abandono que ha sido de los pueblos a la capital de la autonomía, que es donde la poca o mucha actividad que pudiera haber, donde se concentraba. Hay que rescatar la importancia de las provincias. Y esto es algo de lo que a veces no hablamos lo suficiente. Parece aceptado que las diputaciones provinciales tengan que desaparecer. Yo creo justo lo contrario, debo estar aquí en minoría. Creo que las diputaciones provinciales son uno de los bastiones de algo muy importante en España históricamente, el provincialismo, muy importante. Yo escribí precisamente un artículo para la Gaceta en defensa de las diputaciones provinciales, sabedor también como tú, de la importancia estratégica que tienen en muchos lugares, entre otras cosas porque la provincia, al contrario que la autonomía, que tiene 40 años de historia, la provincia es... Claro, es la vertebradora de la unidad histórica de España. Siglo XIX. Es que es la vertebradora de la unidad histórica de España, porque las provincias se construyen a su vez sobre demarcaciones y sobre que no son meramente políticas, que tienen cierta unidad histórica. Por eso, cuando nos planteamos la importancia de la provincia como entidad administrativa y como proveedora de servicios, es que hay pueblos que sin las diputaciones provinciales se quedarían sin servicios centrales, se quedarían sin servicio de bomberos, sin recogida de basura, sin transporte interurbano, sin cursos de formación. Es decir, hay toda una realidad detrás de la provincia que no podemos soslayar, si lo artificial es la comunidad autónoma. Exactamente. Que no quiero decir que las comunidades autónomas estén mal. Lo que digo es que no tiene sentido pretender que en España antes de las autonomías no había nada, porque sí lo había. No quieres decir que las comunidades autónomas estén mal, pero es que están bien. No digo que estén bien. Creo que es necesario reformular la relación entre la autonomía y la provincia. Y que voluntaria o involuntariamente, creo que dependió de la década,
inicialmente era algo más voluntario, creo que después ha sido un efecto que ni los propios políticos pudieron prever, se ha ido creando un doble centralismo, un centralismo de la capital respecto de las comunidades y un centralismo de la capital de las comunidades respecto de las provincias. Yo diría más, Ricardo. Déjame, porque no quiero que parezca que eludo el debate. Mira, para Castilla-La Mancha, por ejemplo, la autonomía tuvo cosas buenas. Para Castilla y León, la autonomía tuvo cosas buenas. Es decir, tendemos a pensar de nuevo en el debate autonómico centrándonos solo en algunas de las comunidades autónomas. El autonomismo per se no tiene por qué ser incompatible con la estructura provincial. Lo que pasa es que es necesario dar a la provincia y al municipio la relevancia que el municipio y la provincia tienen. Hay municipios ahora mismo que han soportado todo el peso de la crisis con unos servicios municipales sin tener competencias legislativas, con el marco normativo que le daba la comunidad autónoma y el Congreso de los Diputados, y la Unión Europea en algunos casos, en muchos casos, porque la incidencia de la Unión Europea es cada vez mayor. Entonces es necesario repensar el autonomismo. Lo que no tiene mucho sentido es despacharlo con una consigna rápida que es, no, aquí el problema son las comunidades autónomas. No, hay problemas mucho más complejos que solo la comunidad autónoma, que es la vertebración entre lo local, lo provincial, lo nacional y casi te diría lo europeo. Que, insisto, cada vez es mayor la incidencia de la Unión Europea en aspectos que a menudo ni siquiera pensamos. La prestación de servicios de emergencias, por ejemplo. ¿Cómo se van a prestar los servicios de bomberos? Hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este tipo de cosas. Entonces, la reflexión que necesitamos en España es de mucho más recorrido y de mucho más calado que únicamente autonomías sí o autonomías no. Ha habido una hipertrofia de las autonomías. Ha habido una hipertrofia. Pero casi te diría que, incluso a pesar de esa hipertrofia, las autonomías no han sido capaces de resolver algunos problemas cruciales. El agua, por ejemplo. Seguimos pendientes de la vertebración entre autonomías y Estado central a propósito del Plan Hidrológico Nacional, por ejemplo. Cuestiones ambientales, cuestiones de infraestructuras. Es decir, la autonomía tampoco fue la panacea, tampoco fue la solución para todos los problemas que las provincias tenían. Yo fíjate lo que te digo, Ricardo, yo creo que las autonomías nacen con una triple vocación y fracasan en las tres. En las tres. Nace con la intención de integrar definitivamente a los nacionalistas vascos y catalanes en una España constitucional, moderna y democrática. El fracaso es evidente y a la vista están los resultados. Nace con la intención de dinamizar unas regiones, sobre todo las del sur, históricamente atrasadas. Concediéndoles una autonomía, habrá una clase política dedicada en exclusiva a dinamizarlas. Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha siguen, 40 años después, a la cola de las regiones españolas. Y por último, procurar un reequilibrio de la riqueza, una redistribución de la riqueza, de alguna manera procurar acabar con las desigualdades, y esas desigualdades no solo han permanecido, sino que se han incrementado. Hoy el norte, en Madrid, es aún más rico de lo que era con respecto de Extremadura que de hace 40 años. Pero Rafa, a ver, con la segunda y la tercera yo haría muchos matices. Es decir, no fue lo mismo la situación en Castilla-La Mancha que la situación en Andalucía o la situación en Extremadura. Pero déjame que añada una cuestión que no has mencionado y que creo que tiene importancia. Si es posible que estemos de acuerdo. ¿Es por las autonomías o es por la relación o no relación que se estableció entre la autonomía y el nivel provincial? Si yo el problema no lo veo en que un determinado territorio pueda tener capacidad legislativa, por ejemplo, en determinadas materias, yo aquí no veo el problema. Ciertamente puede haber cosas en las que tenga sentido. Donde sí veo el problema es que, sobre texto de la autonomía, se despojó a la provincia de la entidad que la provincia tenía y que merecía. Y las diputaciones provinciales han caído en desgracia en la idea de que las diputaciones provinciales son una duplicidad administrativa, cuando probablemente la duplicidad administrativa la genera la comunidad autónoma, no la diputación provincial. Entonces yo no veo tanto el problema en la comunidad per se, sino en su vertebración con la provincia y con el nivel local. No creo que sea un debate, digamos, de blanco o negro. Tendríamos que fijarnos en cuál es el ámbito en el que nos centramos. No es lo mismo el ámbito del medio ambiente, por ejemplo, que el ámbito de las carreteras. Tendríamos que ver, fíjate, el punto en el que estamos. Es que cada estatuto de autonomía crea un modelo de autonomía diferente.
de tal manera que las competencias que tiene tiene según el Estatuto de Autonomía de Valencia o según el Estatuto de Autonomía de Cataluña son diferentes de las que tiene La Rioja o son diferentes de las que tiene Castilla-La Mancha. Entonces, la vertebración de la autonomía la tendríamos que ver a la vista de los respectivos estatutos. Bueno, conclusión. ¿Tú, después de 40 años de Estado autonómico, crees que ha sido una experiencia grata y un ejemplo para otros países? Creo que ha habido cosas que pueden ser un ejemplo para otros países. Creo que ha habido cosas en las que tenemos que mejorar muchísimo. Déjame que te ponga un ejemplo de cada una. Es que no creo que sea una cuestión de blanco o negro. Hay veces que las cosas sí que son de blanco o negro, Ricardo. Sí, en cuestiones de principios, pero esta es una cuestión de gestión política. Si lo que tú me preguntas ¿es una cuestión de principios la unidad nacional y la igualdad? ¿España está hoy más unida que hace 40 años o más desunida? No dudes. Es que te diría, está más desunida en lo que tiene que ver con las diferencias entre el campo y la ciudad. Hoy la persona que vive en el campo, sobre todo si vive en un pueblo, tiene grandes diferencias entre la persona que vive en la ciudad. Grandes diferencias. La persona que vive en la ciudad tiene unas infraestructuras sanitarias al alcance de la mano. Hay pueblos en España donde si tienes una emergencia te tienen que sacar en helicóptero. Es que, Rafa, a esto me refiero. Desde esa perspectiva, no, hay grandes diferencias y afectan a la unidad nacional. Y creo que tenemos que hablar de ellas. Y si no hablamos de ellas, siempre que hablemos de unidad nacional habrá algo que nos falta. Desde esta perspectiva, creo que desgraciadamente ha habido una mayor desunión. Creo que ha habido una mayor unión en el sentido de que el modelo de la Constitución vigente, generó un consenso y generó un acuerdo que no se ha perdido, que se mantiene, y en este sentido podríamos hablar de una mayor unidad. Pero déjame que señale lo que decía, que creo que hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Mira, creo que un ejemplo de cada una me ibas a poner. Sí, por eso te digo. Yo creo que ha habido comunidades en las cuales, en materia ambiental, que tuvieran una normativa autonómica propia, ha beneficiado. Por ejemplo, para la protección de ciertas zonas. Bien. Creo, en cambio, que el Estado autonómico no ha resuelto otros problemas importantísimos. Por ejemplo, las infraestructuras. Extremadura sigue sin tener unas buenas conexiones ferroviarias y no lo ha resuelto, ni antes de la Constitución del 78, ni la Constitución, ni después de la Constitución, y hay comarcas de Extremadura a las que no puedes llegar en tren y punto. Y esto se tiene que cambiar, se tiene que cambiar. Es que si no, no podemos hablar de unidad nacional, Rafa. No puede haber unidad nacional cuando le tienes que decir a un señor que vive en el interior del Pirineo que cuando llegan los meses de nieve la única alternativa que hay, si tiene una desgracia, es hacerse 2 horas y media de carretera, o que lo saquen en helicóptero. No puede ser. Es necesario un despliegue tecnológico, es necesario una dotación de medios, una inversión, pero no una inversión de maquillaje, una inversión sostenida en el tiempo para desarrollar estos municipios. Lo cual nos abre otro debate en el que no digo que entremos hoy, pero que tenemos que entrar, que es el de la ecología y el medio ambiente. Cuando yo a veces escucho hablar a algunas personas que hacen ecología y medio ambiente desde el centro de las ciudades, me doy cuenta de que no conocen la España del interior. Que para la España del interior, sobre todo en determinadas poblaciones, disponer de una buena carretera es crucial para mantener la vida de la población. Aunque eso pueda afectar a especies naturales, aunque tenga que buscarse una alternativa para que el medio ambiente no se resienta, a veces es necesario construir la carretera. Desde luego ese debate lo vamos a posponer para la próxima vez que vengas, ¿te parece, Ricardo? Me parece fantástico, Rafa, claro que sí. ¿Qué debates más interesantes? El de la demografía, el problema demográfico, y el siguiente que trataremos es el problema de la ecología. Bueno, de la relación entre el ser humano y el entorno. No es solo la ecología, es la ecología, por supuesto, pero también es el desarrollo de esas poblaciones. Es el debate del lobo. El lobo puede ser una amenaza para los ganaderos, y de hecho en algunas comarcas lo es. Pero también es una oportunidad de desarrollo de industrias rurales apegadas al terreno de las personas que quieren ir, que quieren ver y que quieren conocer al lobo integrado en el ambiente. Ricardo Ruiz de la Serna, Rafa, como siempre, mil gracias, un placer siempre escucharte, de verdad un auténtico regalo escuchar a Ricardo Ruiz de la Serna. Vamos a publicidad, a la vuelta estamos con Roberto Hernández Granda, por cierto, asturiano, uno de esas patrias chicas que padecen, junto con Castilla y León, las dos comunidades que más lo padecen, la despoblación. A la vuelta de publi.
13 y 16 minutos, 12 y 16 en las Islas Canarias. Roberto Hernández Granda. Ese Granda es como mi Huesca, una población, un apellido toponímico. En su caso, Granda es una población asturiana. Roberto, sí, hay varios Grandas por Asturias. ¿Cómo estás? Bueno, ¿has podido escuchar lo que hemos comentado con Ricardo Ruiz de la Serna, lo de la España vaciada? Escuché un poco, sí. Raquel, vamos a ver otra vez ese gráfico del porcentaje de población que pierde nuestro país en función de la comunidad autónoma. Es el último que hemos visto, porque vas a ver que la tuya, es Asturias, está en segundo lugar, compitiendo con Castilla y León. El porcentaje de municipios de Asturias que ha perdido población desde 1998 hasta 2018, en los últimos 20 años, es casi del 90%. Es decir, 9 de cada 10 municipios asturianos han perdido población. Hay un problema demográfico. Tú eres un ejemplo de ello. Yo soy un ejemplo y como yo muchísimos. Aquí está media Asturias repartida entre Madrid y Barcelona y las grandes ciudades, sobre todo Madrid, porque por obligación... La tendencia natural es en Madrid, ¿no? Sí, más oportunidades y no tienes el problema nacionalista. No existe un nacionalismo madrileño, un nacionalismo chulapo. Afortunadamente creo que es una ciudad acogida. Y bueno, el problema de Asturias demográfico es terrible. Hay una población envejecida y encima ahora, aparte de eso, nos quieren imponer el bable. O sea, que imagínate, poco oportuno es esta medida. Desde luego. Llevas durante los últimos meses, prácticamente desde que nos conocemos, advirtiéndonos, en tanto que eres portavoz de la plataforma contra la cooficialidad, advirtiéndonos del riesgo de que en Asturias nos surgiera un nuevo nacionalismo, como en Cataluña, como en Galicia, como en el País Vasco. Un nacionalismo que al principio, en sus primeros años, sus primeras décadas, siempre es de carácter cultural y luego va transmutándose en un nacionalismo de carácter político, soberanista. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Porque Asturias aún no tiene gobierno, pero lo va a tener, y ese perfil ideológico del gobierno es proclive a oficializar el bable. Sí, pero le faltan dos en la Junta. Es decir, los números todavía no dan. Hemos salvado el primer punto de partido y bueno, salvo que los dos de Foro se vuelvan locos y voten a favor. Se vuelvan locos, es decir, un partido asturianista, regionalista, que tú das por hecho que no van a votar a favor de hacer... Bueno, pero es que Foro nunca tuvo una posición clara a favor de la oficialidad del bable. Entonces sería una auténtica decepción y un suicidio político que apoyaran eso, porque no hay un reclamo social realmente. ¿Cuál es el gobierno que se va a conformar en el Principado? En el Principado va a estar compuesto por ¿qué fuerzas? Bueno, el PSOE le da para gobernar en solitario, el PSOE de Adrián Barbón. ¿Mayoría absoluta? No absoluta, pero solamente necesita unos apoyos simples y ellos no necesitan pactar con otros para hacer un gobierno Frankenstein de esos. Está muy cerca. Pues eso lo que va a ocurrir es que el tal Barbón se va a ver legitimado para actuar, hacer y deshacer como le venga en gana. Sí, además es de un perfil político muy menor a como era, por ejemplo, Javier Fernández, que era un hombre pues con unas convicciones claras en cuanto a Estado. Este es una cémila, bueno. Ahí estamos viendo, no lo he pedido porque pensaba que no lo íbamos a tener, pero mi compañera Raquel ha estado más rápida incluso que mis propios pensamientos, y aquí tenemos el Principado de Asturias, el Parlamento Autonómico Asturiano. La mayoría absoluta, te voy a decir en cuánto está, 30, 39 y 6, 45. La mayoría absoluta estará en 23. A ver, 23, claro. Sí. Pero con Podemos... Sí, 23. Pues mira, al Partido Socialista le faltarían 3 para mayoría absoluta. Izquierda Unida no sería suficiente. El problema es que para cambiar el estatuto no solamente una mayoría absoluta, sino que necesitan 3/5 de la Cámara, por eso los 2 de Foro. Pero bueno, ahí va a estar el tema, vamos a seguir dando la batalla. No vamos a rendirnos. No hay que ceder la plaza tan rápido. Yo desde que conocí a Roberto, vengo preguntándole por su tierra, que me fascina, por toda la cornisa cantábrica. Le pregunto por lugares a los que visitar. Este verano veranearé en el norte de España. ¿A ti qué parte de España te gusta para veranear? Asturias. ¿Sí? No, a ver, es cierto que muchísima gente de Madrid, cuando llega el verano,
está ya harta de calores y entonces lo que menos quiere es ir hacia el sur a seguir papando más calor. Y se buscan un poco los verdes pastos del norte, el clima más benigno y que además, bueno, todavía el Cantábrico uno se puede bañar. Quiero decir, no es el océano glacial ártico, no está tan fría como algunos piensan y se está convirtiendo poco a poco en un destino turístico esencial para madrileños y no madrileños. Pero bueno. O sea que tú no te mueves del Principado. Puedo moverme un fin de semana a Galicia o a Cantabria, pero me gusta estar ahí en la casa de mis abuelos, que está cerca del mar, y bueno, me gusta. Tienen un chalecito allí, pero hecho y ganado después de décadas y décadas de trabajo. No se han enriquecido en 4 años como otros políticos que ya tienen un chalet. Y tampoco hubiera pasado nada si se hubieran enriquecido en 4 años. Es que somos liberales, Roberto. Sí, pero llegar a la política hablando de los de abajo y reivindicando el orgullo si te refieres a eso, desde luego que no. Sí, ya sabes a quién me refiero. Bueno, vamos a ver la prensa del día, vamos a hacer un repaso a la prensa del día juntos. Ya les advierto que el diario El País hoy no lo incluimos porque su portada va dedicada en exclusiva a una marca de aire acondicionado. Si te digo El Silencio, ¿qué marca? La de Fujitsu, ¿no? No, pero no puedes decir el nombre. Ah, bueno, pues entonces nada. Pero ya lo has dicho, ¿no? Sí. Vaya por Dios. El aire acondicionado es fundamental en estas épocas. En realidad eres Mitsubishi, no Fujitsu. Bueno, he excluido al diario El País, pero he incluido, con motivo de la gesta de ayer de mi tocayo Rafa Nadal, he incluido algunos periódicos de la prensa deportiva. Vamos a ver. El diario El País, no, el diario El País no, que no está, el diario El Mundo. Vamos a ver, Raquel, el diario El Mundo, fotografía para no una de las victorias de Nadal, la de ayer, sino para las 12 victorias que Nadal nos ha regalado en Roland Garros. Dice el diario El Mundo, ya en su información de carácter político, que el Ministerio de Interior borró con fondos reservados las huellas del robo a Luis Bárcenas. Los papeles secretos de Kitchen. Roland Garros por docenas, las 12 victorias de Rafa Nadal, a las que hay que sumar otras 6 en el Abierto de Estados Unidos, en Wimbledon y en Australia. Creo que ha ganado 2 Wimbledon, ha ganado una vez Australia y ha ganado 3 veces el Abierto de los Estados Unidos. ¿Tú eres... ¿Te gusta el tenis, Roberto? No especialmente, pero me alegro de que gane Nadal, me gusta. Además, me consta que es un deportista con la cabeza bien amoblada y que no gusta demasiado a esa parte política que conocemos como Podemos. ¿Podría ser? No les gusta mucho. De hecho, creo que el único político que por Twitter no felicitó a Rafa fue Pablo Iglesias. No me digas, esto no lo sabía yo. Sí. ¿Pablo Iglesias no felicitó a Rafa Nadal? No, porque Rafa Nadal reivindica siempre una serie de valores que no casan muy bien con Podemos. Vaya por Dios, fíjate, qué patriota Pablo Iglesias. Vamos a ver el diario ABC, cuya portada va dedicada íntegramente a nuestro campeonísimo, sin ningún lugar a dudas, el mejor deportista que ha dado esta vieja piel de toro, pero también uno de los mejores deportistas de la historia. No puedo explicar lo que siento. La 12ª copa es increíble. Rafa Nadal, que como bien apuntaba Roberto, es un hombre al que no le ha temblado el pulso cuando ha tenido que hacer declaraciones que trascendían el ámbito deportivo. Por ejemplo, en lo relativo a Cataluña, se ha cansado el hombre de decir que él es catalano parlante, él es balear, que no se le puede acusar de ser insensible a la España periférica y que, sin embargo, es firme partidario de la unidad nacional y que no entiende España sin Cataluña como no entendería a Cataluña sin el resto de España. Y hace bien, es que yo creo que al final no te puedes callar por la dictadura de esta gente, es decir, por el hecho de que te vayan a etiquetar erróneamente de cosas y poner tu mantra de criticar, no por eso tienes que, digamos, que acongojarte y decir, mejor no digo nada y estoy ahí con un perfil bajito, callado, no. O sea, no pueden imponer una censura y una manera única de pensar, porque Rafa Nadal es consciente de que haciendo esas declaraciones habrá gente a la que le haga daño, no le siente bien, a esa parte de la sociedad que conocemos, pero eso no tiene que ser óbice para que no lo diga, yo creo. Es decir, además se expresa de forma natural, con un lenguaje que entiende todo el mundo y expresando unas ideas que yo creo que conectan muy bien con una parte de los aficionados, que por eso se alegran aún más cuando gana, por la forma que tiene Rafa de ser. Vamos con el diario del grupo Planeta, con La Razón, el diario La Razón, fotografía
también dedicada a Rafa Nadal. El mito ya tiene 12, se refieren a Nadal como el mito, y señala que Ciudadanos, en el ámbito político ya, levanta el veto y se une con Vox en Madrid. Esto es una noticia importante y, bueno, en fin, trascendental para que finalmente pueda haber un gobierno de centro-derecha en la Comunidad de Madrid, ¿no? Hombre, es que Ciudadanos yo creo que estaban haciendo el veto en la dirección equivocada. El veto tiene que ir hacia el otro lado, que son los que han puesto la ciudad de Madrid patas arriba, y eso pasa un poco por ejemplo, con el lobby LGTBI, que da igual la condición sexual, tú puedes ir por libre pero no pertenecer a ningún lobby, pero ya han advertido que en el Orgullo van a vetar a Ciudadanos y a otros partidos si pactan con Vox. Es decir, es un Orgullo tan integrado que ellos deciden quién va y quién no va. O sea, al final se trata de decir, no, mira, nosotros somos excluyentes y no queremos que usted esté aquí porque ha pactado con Vox. Sin embargo, es curioso, Rafa, que a día de hoy sigue activo el programa de Foro Apache en Hispan TV, que pertenece a un gobierno donde a los homosexuales los cuelgan de las grúas, literalmente. O los tiran desde las azoteas. Y sin embargo, el líder Pablo Iglesias es más que bienvenido al Orgullo. Es una de esas contradicciones que algunos lobbies caen. Entonces, bueno. Vamos a continuar inmediatamente con la prensa del día, pero antes me gustaría que escucharan precisamente a Ignacio Aguado hablar del veto que el mundo gay, el mundo homosexual ha establecido en torno a Ciudadanos. El veto original es en torno a Vox, pero Ciudadanos, en tanto que puede pactar con Vox, también estaría contaminado por Vox, y entonces hay que vetarlo también. Es decir, el mundo homosexual va de veto en veto, procurando que nadie se contamine de homofobia. Quiero que escuchen precisamente a Ignacio Aguado decir que les importa poco que quien les dé la bienvenida o quien no se las dé, que ellos van a acudir igualmente. Yo espero que en este caso pues las asociaciones que presentan ese tipo de manifiestos rectifiquen. Estamos a tiempo todavía, pero en cualquier caso creo que todas las asociaciones, todos los colectivos tienen que entender que el movimiento LGTB rebasa, supera a los colectivos, supera a las asociaciones. Es una causa de todos y de todas defender la libertad y respetar al colectivo LGTB y defender sus derechos. Y lo hemos hecho siempre y lo haremos. Ojalá que podamos hacerlo en la pancarta, como hemos hecho otros años, y si no puede ser, estaremos igualmente en esta Semana del Orgullo y en todas donde se reivindique la libertad y el respeto hacia las personas. Roberto, tú siempre que has ido al desfile del Orgullo Gay y has participado de él, ¿te has encontrado a gente de Ciudadanos y de otros partidos? Yo sí que fui al Orgullo Gay, pero como motivo festivo, es decir, por eso digo. Pero no al desfile, no a la... no al desfile, a aplaudir simplemente. No, yo iba más bien a la noche, yo iba más bien a la disoluta vida nocturna. A la disoluta con el mundo gay. Todo, no, y me parece muy bien, desde luego. Pero tiene razón Aguado en una cosa, es decir, la reivindicación gay sobrepasa lo que sean los colectivos, porque los colectivos al final son eso, colectivos excluyentes, muchas veces subvencionados, y que ellos deciden el que es bueno, el que es malo, con esa falsa superioridad moral de decir no queremos homófobos aquí, cuando en realidad a los verdaderos homófobos no los vetan, incluso los ensalzan. Se han visto en el Orgullo a gays con la camiseta del Che Guevara, que me parece ya el exponente máximo del delirio y de estar desubicado. Y de estar desubicado. Bueno, estábamos repasando la prensa del día, nos habíamos quedado en el diario La Razón, que es el último de los editados en Madrid. Vamos ahora, como siempre, con la prensa de Barcelona, en este caso el diario La Vanguardia. Fotografía también para Rafa Nadal y titular para el juicio a los golpistas. El TS, el Tribunal Supremo, se inclina por mantener la presión hasta el fallo del 1 de octubre. Esto con respecto de La Vanguardia. Vamos con el diario El periódico de Cataluña, que dice, bueno, pues fotografía también. Esta fotografía la van a ver ahora en la prensa deportiva, repetida en varias ocasiones, la 12ª de Nadal, y dice el periódico que las inversiones hoteleras se alejan de Barcelona. No me extraña. Pero ¿cómo no se van a alejar? Claro. Si están dirimiendo el ayuntamiento entre Colau y el independentismo, que a veces es una redundancia. Es decir, es normal que las inversiones, no solamente hoteleras, de todo tipo, turístico, empresarial, de cruceros, digan, pero bueno, esta ciudad que es un núcleo de delincuencia prácticamente y de independentismo, pues no les interesa. El dinero es lo más cobarde que hay y huye de ahí, es lógico. Mira quién está en Barcelona, es que
El dinero bulle, sí. Sí. Siempre se ha dicho, desde luego. Vamos ahora con la prensa deportiva. Hoy es un día que merece la pena hacer un repaso a la prensa deportiva. Este es el Mundo Deportivo Infinito. Qué hermosa portada, ¿eh? ¿Tú eres de esos frikis que, como yo, cuando ocurre algo importante, se compra el periódico en papel y se lo guarda? Sí, pero sobre todo cuando escribo yo algún artículo. Tengo ese ego de guardarme el periódico. Bueno, eso me ocurre a mí también, pero cuando hay alguna noticia, por ejemplo, el 11S... Sí, guardo ejemplares y guardo recortes, sí. Y incluso de cosas que me interesan que luego se me pueden olvidar. Sí. Tengo una carpeta con recortes de periódico, incluso cuando era pequeño. A mí me gustaba mucho Marco Pantani, que luego falleció. Y eso. Sí. El pirata, ¿no? Sí, antes me gustaba mucho Indurain, pero era muy pequeño yo. Marco Pantani, que era drogadicto. Bueno, dicen que al final acabó metido en con adicciones a la cocaína y eso, y tuvo un final, pero me gustaba como deportista, más allá de sus vicios que le llevaron a la perdición. También me gustaba Indurain y no hay constancia de que le diera a eso. Era muy pequeño, pero yo me acuerdo de pasarme veranos enteros sin ir a la playa esperando a que terminara el tour, porque éramos todos ahí. ¿Y te perdías la siesta? Me perdía la siesta. Bueno, sí. No, de todas formas, en el norte no somos muy dados a siesta. No me digas. No, eso es casi más de los calores atorrantes, esos del sur. O sea que ya hay dos Españas también, incluso con la siesta y la no siesta. Sí. Bueno, vamos con el diario Marca, el diario deportivo también del grupo Unidad Editorial, el mismo grupo que el diario El Mundo. Una fotografía preciosa también, Nadal tirado en el suelo, en Roland Garros, y ese 12 gigante. Jamás habrá otro como Rafa. No somos conscientes de la gesta de este hombre que con 33 años ha ganado su 12º Roland Garros. Una cosa increíble. Bueno, esto con lo que respecta a la prensa. Vamos a echar un vistazo ahora a lo que está ocurriendo en el juicio del Tribunal Supremo. Saben ustedes que esta semana asistimos a la última semana. Asistimos a una semana en la que los diferentes acusados van a volver a ofrecer su testimonio ante el juez Marchena, ante las acusaciones, ante las defensas, ante la acusación popular. En fin, estamos ante una semana clave donde el juicio quedará visto para sentencia. Y el presidente de UGT, Josep María Álvarez, en un acto que nada tiene que ver ni con el sindicalismo ni con la política, ha ofrecido su testimonio respecto de este juicio y respecto de aquella sentencia del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo, en el que hablaba de que Franco era jefe de Estado, fue jefe de Estado ya en 1936. Saben ustedes que el Tribunal Supremo ha frenado la exhumación de los restos de Franco, que pretendía el gobierno de España, y en el fallo judicial del Supremo había una referencia a la jefatura del Estado del general Franco. Una jefatura que, según el Supremo, se iniciaría justo al iniciarse la guerra. Esto a Josep María Álvarez no le ha parecido una cosa demasiado coherente y me gustaría que escucharan su opinión, y me gustaría también que vieran o escucharan las dificultades que tiene este hombre para expresarse correctamente, que es una cosa que llama la atención, siendo un personaje público y un portavoz, un presidente de un sindicato, y también, como no, su indumentaria caribeña. Vean. Luego ves los magistrados y dices, bueno, es que uno de los nietos del admirante que disparaba a los republicanos que huían de Málaga es uno de los 5 del Tribunal Supremo que decidió que Franco el 1 de octubre del 36 era presidente o jefe del Estado español, para entendernos. Entonces dices, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un magistrado, teniendo estas vinculaciones familiares, no haya renunciado? Porque difícilmente va a poder ser objetivo, aunque solo sea por la cuestión de imagen, ¿no?
Parece que acaba de salir del chiringuito, de tomar un mojito, que lo cogieron de ahí y lo pusieron a dar esas declaraciones. Por desgracia, la nula capacidad expresiva en nuestros dirigentes políticos o figuras públicas es algo muy habitual en estos tiempos. Se echa de menos a esos grandes oradores, no quedaba gusto oírles hablar, incluso aunque no estuvieras de acuerdo con ellos, pero es como cuando lees un buen artículo y dices tú, mira, a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que dice, pero solamente por el placer de la lectura ya por lo bien que lo dice. Claro, me merece la pena leerlo. No es el caso de este hombre. Y bueno, podríamos discutir evidentemente si Franco fue jefe del Estado legítimo o ilegítimo, que es más bien lo segundo, a partir del 36, pero que era jefe del Estado es un hecho. Es decir, luego entramos en valoraciones, pero el hecho en sí existe. Por lo tanto, bueno, de todas formas, estar ahora a vueltas con eso y sobre todo con la exhumación de voy, no voy, me quedo, no me quedo, me sacan, no me sacan, en el 2019 y con tantas cosas importantes que tenemos, pues creo que es una forma de desviar la atención y de que estemos todavía discutiendo de si somos rojos o si somos azules, cuando está en juego otra cosa, ¿no? Sobre todo si somos, ¿no? Si somos españoles, si pertenecemos al Estado de Derecho o nos van a quitar una parte de nuestro país. Y digo más, que el juicio esté siendo un poco en directo a los ojos de todo el mundo es muy bueno, porque hace que la gente sepa a lo que se están enfrentando los catalanes no nacionalistas en el día a día. Es decir, que vean el nivel de los abogados defensores, que vean el nivel de los acusados, que vean lo que hay y que está mostrándose a los ojos de España, a los ojos del mundo, cómo funciona esto. Y bueno, y la gran labor que está haciendo el juez Marchena, que incluso ya tiene, me consta, club de fans con chapas y todo, de bueno, que es todo un personaje mediático que va más allá de lo meramente jurídico. No sé si eso es buena cosa, que un personaje, que un juez, el presidente del Supremo, su fama trascienda lo estrictamente jurídico, pero lo cierto es que entusiasma a mucha gente, sobre todo habiendo comprobado la desatención de muchos líderes políticos para con la unidad nacional, y que este hombre se muestre tan riguroso en su defensa es algo que a todos nos congratula. Por último, y antes de que te marches, quiero poner en tu conocimiento algo que está ocurriendo en las últimas horas en Castilla y León. Sabes que Ciudadanos tiene la capacidad de dar el gobierno al Partido Socialista, que ha ganado las elecciones, o al Partido Popular, que lleva casi 30 años gobernando en esta tierra castellana. En las últimas horas se ha producido algo novedoso, que puede, de alguna manera, cambiar la actitud de Ciudadanos hacia el Partido Popular. Vamos a ver, el diario 16, que si no en papel, sí en digital, tiene su propia versión, ha hecho pública esta noticia. Mañueco y Maillo permitieron la falsificación de 5.000 firmas de afiliados e ingresos en B por 500.000 euros. Se refiere el diario 16 al proceso de primarias que ganó el actual presidente del PP de Castilla y León, el señor Mañueco. Un proceso de primarias que siempre, según el diario 16, habría sido amañado con 5.000 firmas. Esos 500.000 euros serían unos dineros que se habrían invertido para poner al día las cuotas de los afiliados. Solo con las cuotas al día esos afiliados podrían votar. Bueno, pues ese $500.000 de euros habría servido precisamente para eso, para poner al día las cuotas, y después esas 5.000 firmas habrían sido falsificadas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues vamos a escuchar a la directora de Diario 16, que esta mañana ha ofrecido su testimonio en los desayunos de Radio Televisión Española. Y ahí se crea un entramado complicadísimo de auténtica ingeniería para conseguir poner al día a esos afiliados que ni siquiera saben, en muchísimos casos, según las fuentes del propio Partido Popular han informado a Diario 16, se forma todo este entramado para darles de alta, conseguir pagar esas cuotas, firmar incluso por ellos su solicitud para poder votar, tal como exigen esos estatutos de primarias, y que se dé el voto llamada a llamada a favor de Alfonso Fernández Mañueco, quien finalmente gana esas primarias. A partir de ahí son muchos los dirigentes del Partido Popular, pero incluso que han formado parte de equipos de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca, que lideraba Alfonso Fernández Mañueco, y de la propia Junta de Castilla y León, los que empiezan a hablar y están descontentos con lo que está pasando. A ellos mismos se les obliga a pagar
500 euros para poder pagar esas cuotas de los afiliados. En Castilla y León, IGEA de Ciudadanos siempre ha tenido muchas reticencias a pactar con el PP y especialmente con Alfonso Fernández Mañueco, y que esta investigación, que además está ya en manos de la justicia, indudablemente va a marcar esta semana política en Castilla y León. No lo tiene bien el Partido Popular, para conservar pero la presidencia de la Junta. Está bien que el Diario 16 haga periodismo de investigación en el sentido de vamos a sacar trapos sucios y vamos a seguir incidiendo, porque por desgracia estas cosas en política pasan mucho. Es decir, yo creo que casi no hay comunidad autónoma que no tenga un caso de corrupción, PP, PSOE o UGT o sindicatos. Es decir, te encuentras un panorama muchas veces que hace que la ciudadanía se despegue de la política, ¿no? Y de ahí la gran abstención y todo eso. Y al final, bueno, en Castilla y León, Ciudadanos, yo creo, conociendo un poco al partido, que va a pactar con quien ellos consideren que les va a venir mejor, más allá del interés por la comunidad, es decir, más allá de lo que vaya a ser mejor para la comunidad. Ellos harán cálculos, rédito, como hacen todos los partidos, y dirán, ¿qué me conviene más, pactar con el PSOE o con el PP? Como ellos se consideran bisagra, algunos los llaman bisagra, otros los llaman veleta, pues tienen esa libertad para pactar a izquierda o derecha. Bueno, Roberto, quiero que veas la nueva iniciativa del Club de Amigos de Intereconomía. Tiene que ver con una conferencia de Edgar Martín, que es un tipo al que hemos tenido aquí en esta redacción abierta en diferentes ocasiones, que es director de orquesta y que va a hablarnos, vamos a ver si podemos ver la imagen de presentación de esta conferencia, va a hablarnos de Mahler, de Wagner y de otros muchos grandes músicos, de la mano, como les digo, de Edgar Martín. ¿Cuándo? Hoy miércoles 12 de junio, perdón, hoy miércoles no, este mismo miércoles, pasado mañana, 12 de junio, a las 6 de la tarde. Edgar Martín, un tipo que sabe mucho de música y lo que es mejor, que sabe explicar sus conocimientos musicales, que no siempre es lo más habitual. Conozco a grandes genios incapaces de trasladar sus conocimientos. Pues el verdadero genio precisamente es el que es capaz de compartir sus conocimientos de una manera inteligible. Está muy bien eso además, porque dicen que la música amansa a las fieras y yo creo que es verdad. Un poco de música clásica a veces, oye, tal como están muchas veces los ánimos, ponerse la música y escuchar a gente hablar de música te devuelve otra vez a la armonía. Nos vamos a despedir de tu sección, Roberto, viendo un vídeo de una operación policial que se ha desarrollado en Estepona, Málaga. Vamos a ver las imágenes. Funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional, están viendo ustedes imágenes de un dron de la Policía Nacional, han desarticulado un grupo criminal que importaba cocaína procedente de Centroamérica oculta en bananas. Hay 6 detenidos en Estepona, Málaga, a los que se les imputa un delito de tráfico de drogas que han ingresado en prisión por orden judicial. Bueno, pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta en la semana del orgullo gay, el 13:48 minutos de la mañana, 12:48 en las Islas Canarias. Don Xavier Cajo, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal el fin de semana? ¿Usted irá en carroza de esas o no? ¿En la No, de Almeida? la verdad es que no. ¿Irá en la de Almeida?
No, creo que el PP no lo invitan. ¿No va? Los de Ciudadanos sí, pero ahora como están Pero si pactando ahora con el Vox, pues han PP enfadado. está encantado de ir a esas cosas, y Ciudadanos. ¿El y PP? No. Todos están encantados de ir a esas cosas. Sí, ¿Tú lo sí. has visto alguna vez? ¿Te has acercado a verlo, a echarle un vistacito? Yo creo que eso va a cambiar, así que los nuevos lleguen al poder. Cuando digo los nuevos, digo Isabel Díaz Ayuso y digo José Luis Martínez Almeida. Si es que esta semana, que es trágica, no es de los gays, no, es trágica para todos los españoles. ¿Por qué? Hombre, porque mire usted, hemos visto, lo vimos la semana pasada, a Ibarretxe, que salía del castillo del conde Drácula. ¿Cuántos años hacía que no oía usted a Ibarretxe contar eso de que los Qué vascos desmejorado está, ya estaban aquí hace 2000 años? Y los catalanes. Y a Torrent, le oyeron a Torrent en Radio Euskadi decir que, bueno, nosotros aquí venimos a conspirar. Activen el fuego de la independencia vasca, así tendrán dos y será más fácil. ¿Oyó usted a Torra? Le voy a pedir a Sánchez que me anule todos los procedimientos judiciales. ¡Viva Montesquieu! Y en esas resulta que los tres partidos que defienden España, la Constitución y la unidad de los españoles no son capaces de ponerse de acuerdo para una porquería de silla de alcalde o para una porquería de silla de presidente autonómico. Eso es para llorar. Desde luego, es para llorar. Tenemos varias noticias de ámbito político que me gustaría comentar. Vamos a tener a Luis Valcarce dentro de 10 minutos, pero hay una de ellas que sí que me gustaría comentar con usted. Tiene que ver con Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso. La rectificación. Efectivamente. Esto en Valencia creo que le llaman arrancada de caball y caída de burro, ¿no? Y parada de burro, efectivamente. Bueno. Para ponerles un poco en contexto, le han preguntado esta mañana a primera hora en Onda Cero, creo recordar, a la candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid, si era partidaria de una abstención del PP en el Congreso, en las Cortes, para que Pedro Sánchez pudiera salir investido presidente del Gobierno sin la necesidad de contar con el apoyo de los separatistas. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que a priori, como Aguirre este fin de semana en La Sexta, que no le parece una mala idea. Bueno, ha contestado con ese punto de falta de reflexión que caracterizan las respuestas de Isabel Díaz Ayuso. Ha dicho, sí, pero oiga, ¿pero estaría usted de acuerdo? Sí. No le ha dado la suficiente importancia. Lo lógico hubiera sido que hubiera dicho, a mí eso no es de mi competencia, no me pregunte. O haber dicho lo que mande Casado, que ya sabemos que es así, porque ella no está ahí para tomar este tipo de decisiones. Bueno, pues como lo ha hecho mal, pues nada, 10 minutos después ha recibido la llamada de sus mayores y le han dicho, oye, rectifica que es gerundio. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso. No, yo creo que es una decisión del Partido Popular a nivel nacional, no tengo que andar en esas cuestiones, y si el Partido Popular decide que no pueden apoyar a Pedro Sánchez, que hay muchos motivos para ello, me parece correcto. También me parece correcto que todos los partidos busquen soluciones para que nadie deba nada a los independentistas y al entorno político de ETA. Pero en Onda Cero parece que esta mañana usted sí que se ha mostrado algo favorable a esa opción. Claro, porque digo, no me parece mal cualquier decisión que se tome, no me parece mal ni una ni la contraria, pero es que de todas las maneras es el Partido Popular a nivel nacional quien tiene que tomar esa decisión. Pues qué quieren que les diga, a mí me parece un gesto de independencia de criterio y se ha desdicho, pero solo parcialmente. Es decir, en fin, lo que diga la Dirección Nacional, que para eso está. Y además, yo lo que me manden. Ha sido votado. Ya. Pero sigo pensando, decía Isabel Díaz Ayuso, que con los separatistas cuanto más lejos, mejor. Mire, yo el viernes francamente lloré. Ante la imagen, dos imágenes que voy a explicarles y ustedes ya a partir de ahí decidan. Una era Begoña Villacís con el carrito de su bebé yendo a negociar. ¿En qué se diferencia eso de lo que tanto criticamos todos, de aquella señora Vescansa dando de mamar a su bebé en el Congreso, el primer día del Congreso, que luego no lo vimos nunca más? Con la teta fuera el primer día, sí. Operación de imagen basada en la utilización de los bebés. Creo que es lo mismo. Si en un caso pensamos de esa forma, en el otro hay que decirlo alto y claro también, ¿vale? La señora Díaz Ayuso acudió a unas negociaciones del mismo género con Ciudadanos, ¿vale? Y esta se llevó al novio, se llevó al peluquero, que dice, oiga, pero vamos a ver, ¿qué pinta el novio en la foto de esta señora entrando a negociar con Ciudadanos? A ver, que me cuente alguien. En el fondo, de verdad, hemos construido unos políticos
que basan su rutina diaria en las fotos, en los vídeos, en las imágenes y en declaraciones que no cuentan nada. Esta de Díaz Ayuso, pues se podría resumir en yo lo que me manden y ya, que ya lo sabemos, que no hace falta que lo expliquen, no hace falta pintarse los labios para salir a contar esa historia. De economía, que es la información que Xavier Urquijo viene a traernos siempre, es un lujo a esta redacción abierta, además de su propio programa diario todos los días a las 20 horas, ¿no es así? De 20 a 20:30, sí, que se llama Pulso Económico. Cuando lo hay, que hay días que apenas lo hay, el pulso está en... España es un país en pulso, que decían aquellos regeneracionistas. Sí. Bueno, hoy creo que viene usted a traernos una noticia que, en fin, dice poco del gobierno de Pedro Sánchez, pero lo que es peor, da malas noticias respecto a nuestra economía. Eso es. Bueno, este gobierno cuando llegó a la Moncloa de aquella manera un poco atrabiliaria, estableció un eje, una especie de planteamiento de mayores para resolver asuntos. Decía que uno de los males endémicos que se tiene que resolver en España es la dignificación de los empleos y establecía como eje de trabajo el ir reduciendo la temporalidad e ir aumentando los contratos indefinidos. Bueno, pues un año después de la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, las cifras arrojan una contradicción. Ha habido un incremento y no un decremento de las relaciones laborales temporales, esto es, los contratos temporales, mientras que, al mismo tiempo, la contratación indefinida, en lugar de aumentar, pues un año después es menor que cuando llegó este señor a la Moncloa. Aquí es cuando algunos pueden levantar el dedo y decir, oiga, entonces este señor ha cosechado en un año un fracaso estruendoso que contradice lo que fue su plan director por un trabajo digno, que fue como ufanamente le llamaron a este programilla para ver si somos capaces de hacer algo que yo creo que es bueno, que es que aumente la contratación indefinida y se reduzca la temporal. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que la temporalidad alcanza al 91,13% de los nuevos trabajadores asalariados, o sea, prácticamente todo es temporal. De todo lo que registramos como nuevo empleo, estos datos que nos felicitamos y que parece que son la cosa del mundo mundial, menos lobos que Caperucita, porque resulta que estamos en una fase de volumen de crecimiento de los contratos indefinidos negativa, vamos a peor. Y entonces, ¿cuál es la temporalidad que repunta? Pues hombre, en los últimos 4 meses en los que coinciden ambos fenómenos, cae la contratación indefinida y aumenta la contratación temporal en proporción casi idéntica, lo cual revela pues que el mercado no está por la labor, que el señor Pedro Sánchez no ha sabido crear las condiciones necesarias como para que los contratadores opten por un modelo mejor, que lo tengan claro, que les interese la contratación indefinida. Si contratan en temporal es que el cuadro, el marco, no ha despejado incertidumbres, que no se fían de que esto pueda ir mejor y como creen que va a ir peor, pues por eso contratan indefinido para, llegado el plazo del contrato, liberarse de la obligación. Ese es el verdadero drama de esta historia. Si quieren lo contamos en datos, pero basta decir que los aumentos son de los contratos temporales son en torno de los 2,2% y que cuántos tienen duración o cancelación como los yogures de estos contratos que se cierran en un mes, pues 1.402.000, que se dice pronto. Es decir, que la gente que entra al mercado laboral como nuevos tienen una espada de Damocles muy importante. No saben cuánto, sí saben cuánto va a durar su contrato y no saben si va a ser renovado. Con lo cual, pues las decisiones que pueden tomar en materia de consumo o en materia de embarcarse en operaciones de tener un hogar o de deudas mayores, como pueden ser un vehículo, etcétera, etcétera, pues van a la baja. Y la demanda nacional se repercute de ese fenómeno, como es lógico, y como si no lo remedia el gobierno que toque, pues vamos a ver durante algunos años si su mentalidad continúa siendo esta. Bueno, pues vamos a verlo, desde luego. Como dice Xavier Urquijo, vamos a estar pendientes y cualquier novedad, Xavier Urquijo nos la contará mañana, pasado o la semana que viene,
En fin, para eso está perfectamente al tanto de la actualidad informativa. ¿Sabe? Muchas gracias. Como siempre, ha sido un placer. Quiero que vuelvan a ver la portada del diario Marca, porque es una portada para recordar. Ayer la gesta de Nadal fue una cosa, en fin, tremenda y pocas veces vistas sobre un campo de tierra. Por algo le llaman el rey de la tierra. Es el rey de la tierra de Roland Garros, 12 grandes slam de Roland Garros, además de los 6 de otros, en fin, del abierto de Australia, de abierto de Estados Unidos y sobre todo de Wimbledon, una competición, la de Wimbledon, que Nadal ha ganado en no una, sino en 2 ocasiones. Bueno, ahora sí, paso a presentarles rápidamente a mi compañero Miguel Gutiérrez Pérez. Miguel, Rafael, ¿qué tal estamos? estás? Estupendamente. Tenemos muy poquito tiempo, tenemos menos de 5 minutos para que nos des una noticia que tiene que ver con un accidente de tráfico, desgraciadamente con una víctima mortal. Bueno, sí, para ponerlo en contexto, habría que hablar de estos datos que conocimos hace unos 2 años más o menos, en 2017, acerca de la invasión entre comillas, de los jabalíes en ciertos municipios madrileños, como pueden ser Torrelodones, Las Rozas, Alcobendas, Aranjuez y zonas que están cercanas a bosques o a montes donde habitan estos animales. Es que se les censaba en unos 30 o 40.000 y claro, son unos números muy grandes y no había unos métodos de control para que estos animales pues finalmente no llegaran a localidades, a los municipios. Porque, por ejemplo, en verano, Rafa, como bien sabes, el agua escasea y los animales pues van a buscarla a donde se halle. En estos casos pues van a veces a los municipios y se dejan ver en las ciudades. Y lo que hemos conocido es Fíjate, qué curioso. ¿Estas son imágenes de una localidad madrileña? Sí, claro, entiendo que sí, claro. Son jabalíes, en este caso jabatos, que son la cría del jabalí, paseando alegremente, en este caso por la carretera, por una carretera, y ha sido precisamente esta actitud irresponsable de los jabalíes. Claro, pero no les puede echar la culpa a ellos, son animales. Bueno, pero ahí, por ejemplo, estamos viendo cerquita claro, un paso porque va a pasar un coche. Es tremendo. ¿Qué ha ocurrido? Claro, lo que ha ocurrido es que como estos animales se ponen en las carreteras y sobre todo de noche, que es cuando suelen moverse, lo que provocan es muchos accidentes de tráfico. Por ejemplo, en Torrelodones se quejaban el alcalde hace 2 años de que que la mayoría de los accidentes era provocado por ellos. Por lo tanto, hay que poner unas medidas para acabar con esto. Y claro, se plantean muchas dudas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se les captura y se les vuelve a llevar a otro sitio? ¿O simplemente hay que abatirlos? Porque en los últimos años se abaten más o menos de medio unos 5.000. Unos 4.000 al año. Se les abate para intentar controlar a la población. Se les abate, que es la terminología que usan los cazadores y que se ha venido usando toda la vida, pero según los animalistas no se les abate, se les asesina. Bueno, pues pero como no son personas, pues no se les asesina, se les abate. Exactamente. Y es que, aparte de lo de los accidentes de tráfico, que es uno de los peligros que estos animales conllevan, también es que son portadores de enfermedades con las que habría que tener cuidado. Más o menos el 50%, 1 de cada 2, son portadores de tuberculosis. Por ejemplo, estos animales, ¿no? Y claro, si se meten ahí en los municipios, pues corremos este riesgo. Pero lo que tú dices, ¿no? Ese lobby animalista, que es que parece que ahora hay que poner la vida de las personas en peligro en vez de la de los animales, ¿no? Que, hombre, la dignidad de uno y otro, pues, es bastante diferente, ¿no? El hecho de ser humano, pues, aporta muchos puntos. Y básicamente eso, que a ver cómo se le pone fin a esto, porque, claro, los ayuntamientos echan balones fuera de los animales se mueven por toda la Comunidad de Madrid, no solo en mi municipio, jurisdicción, digamos, y que debería ser la Comunidad de Madrid la que ponga fin a esto con más batidas o con lo que sea. Que, por cierto, es curioso, se les caza con arcos, arcos y flechas. Esto lo había oído. Pero claro, imagino que cuando pegues un tiro ya salen disparados, entonces pues... Claro. Pero bueno, que hay unos equipos de arqueros que los cazan, Rafa, y nada, simplemente va a ponerlo en
Para que la gente sepa, porque esto no se ve realmente en casi ningún sitio. Pero no se cuenta. La noticia en fin, es el accidente que ha tenido lugar. Exactamente. La percha, que en términos periodísticos llamamos la percha, por el motivo, la razón por la que Miguel viene hoy a hablarnos aquí de jabalíes, es precisamente porque hoy ha muerto ayer una persona como consecuencia de un accidente de tráfico provocado por un jabalí. Sí, se le ha cruzado un jabalí y se ha estrellado, bueno, intentar esquivarlo, se ha estrellado y pues penosamente ha fallecido, Rafael. Bueno, pues que Dios lo tenga en su gloria, desde luego. Y que alguien se ponga las pilas con esto de los jabalíes, desde luego, porque es algo que debería controlarse mejor. Miguel Gutiérrez Pérez, ha sido un placer, como siempre. Y vamos a publicidad, un minutito, y a la vuelta estamos con Luis Valcárcel, redactor jefe de Periodista Digital. Bienvenidos a esta redacción abierta una vez más. Son las 2:05 de la tarde, la 1:05 en las Islas Canarias. Doy la bienvenida a Luis Valcárcel. ¿Qué tal, Luis? Muy bien. En la semana en la que empieza el orgullo gay, al que tú alguna vez has acudido, al menos como espectador, ¿no es así? Pregunto. Bueno, sí, ya sabes que soy presidente del club de fans de Ana Guerra. Y como presidente del club de fans a veces tengo que ir al orgullo gay. Sí, al orgullo gay. Que cuando te llamo y vamos juntos, claro. Vamos, bueno, yo hasta Pero ahora... vamos a cubrirlo, por supuesto, vamos a ir. Bueno, sí, yo hasta ahora no he tenido la oportunidad. Nos toca como periodistas. Pero yo sí que sé que a ti es algo que te llama la atención, que es algo que te llama la atención. No sé qué opinión tienes de la... En fin, la vocación de Javier Ortega de trasladar el orgullo gay a la casa de campo. Yo lo dije en tu programa. Yo creo que es una equivocación. Creo que es una metedura de pata lo que dijo Javier. Creo que yo no estoy de acuerdo con trasladarlo. Es algo... Los vecinos están un poquito hartos, ¿eh? Sí, yo tengo muchos amigos y compañeros gays que dicen que el Día del Orgullo Gay se piran, que eso a ellos no les representa. Lorenzo Capri le ha dado una entrevista hace poquito en la que decía que él es homosexual, que se larga porque no puede soportarlo. Pero también es verdad que, según me han manifestado varios comerciantes, es la semana en la que más venden, la que más del año. Entonces, bueno, yo creo que hay que intentar compensar, balancear y bueno, si es bueno para la economía de la ciudad, pues aguantar un poquito. Yo no lo trasladaría a casa de campo, yo lo dejaría donde está y esperamos que eso sea una buena noticia para los comerciantes que ya bastante tienen con tener que haber aguantado 4 años de Carmena y los últimos meses de Madrid Central, que para muchos de ellos ha sido terrible, durísimo. Estoy seguro que tú, como yo, estoy seguro no, tengo la certidumbre, porque conozco a Luis Valcárcel, que tú, como yo y como la inmensa mayoría de los españoles, de hecho estamos en el país del mundo más tolerante con las minorías sexuales, con el mundo homosexual, el más tolerante. Estoy seguro que tú, como yo, pues no tolerarías que se discriminara a ningún español por su condición sexual. Una vez dicho esto, que parece que es necesario advertirlo para lo que pudiera venir a partir de ahora, una vez dicho esto, el espectáculo de las carrozas, de los hombres semidesnudos, del sexo explícito a plena luz del día en mitad de la calle, ¿a ti esto qué te parece? A mí no me gusta. A mí no me gusta. Sí, yo creo que... y yo estoy convencido que muchísimos gays estarían de acuerdo conmigo en que eso no les representa, que ese espectáculo de unos tíos ahí con unos calcetines apretadísimos, ¿no? Unos tangas que por la raya del culo y moviéndose, contoneándose y demás. Yo creo que eso no... de eso no va. De eso no va el orgullo. Tú te ríes, pero es verdad. De eso no va el orgullo, de ir arriba de las carrozas y... Yo creo que hay que respetarlo también, Luis, Pero tú me estás preguntando... No restringir la libertad. Yo lo respeto, si yo no estoy diciendo de prohibirlo, yo estoy diciendo... me estás preguntando... Pero me dices que no te gusta. Tú me preguntas, ¿te gusta? Y yo digo, no, a mí no me gusta. Y conozco a muchos amigos gays que tampoco les gusta, que dice, eso a mí no me representa, yo no luché por eso, yo no salí del armario para que haya un tío con una tanga en la raya del culo y moviéndose así. Es una forma de resarcirse por una opresión histórica que ha sufrido el colectivo. A ti te gustará y yo lo respeto. Es una forma de resarcirse. Yo lo respeto. No sé, a mí no me gusta y conozco a mucha gente que no le gusta y que me parece una pantochada, me parece un carnaval. Yo creo que hay otras formas de
de diversión, a mí me parece, es mi opinión, pero no, que hagan lo que quieran, ¿eh? Yo no lo prohibiría ni nada. ¿Tú te ríes? Tú te ríes porque eres un cachondo. Me gusta porque ahí pero tú me preguntas, ¿me gusta o no me gusta? ¿Saben ustedes que existen según qué temas absolutamente blindados por la corrección política? Pero como sabes que a mí ese tema me pone... Venga, y me lo sueltas aquí, ¿no? Claro. Aquí tenemos a Luis Valcarce, que es como Miura, entonces yo le pongo esto y es capaz de... Pero vamos, tampoco ha sido incorrecto, simplemente ha dicho que bajo mi punto de vista, y es una opinión personal, que no le gusta. Lo cierto es que, en fin, te voy a echar un capote, siguiendo en términos taurinos. A mí tampoco, porque hay imágenes que son verdaderamente grotescas y que ni en homosexuales, ni en heterosexuales, ni en medio pensionistas. Hay según qué cosas que... En fin, por un sentido estricto del pudor... Es que a mí no me gusta ver un tío que esté mostrándome el paquete en una cosa que es una cosa ni festiva. Sea gay, ni sea de nada, Es como que el otro día salen, en el intermedio sale Thais Villas, sabes que siempre de vez en cuando salen así de redada a ver si encuentran votantes de Vox en Marinaleda, viejos homófobos, ¿no? Entonces salen ahí de cacería. Entonces le preguntan a unos pobres abuelos que estaban ahí en la calle Preciado, le dicen, ¿y usted, señora, qué haría si dos mujeres se besaran delante de usted? Y dice la señora, 75 años, dice, bueno, yo ya tengo una edad, a mí no me gusta, yo me retiraría. ¿Pero le parece mal? ¿Le parece mal? No, señora, a mí no me parece mal, pero a mí no me gusta. Ah, bueno, pero no le parece mal, ¿no? No le parece mal, sí. ¿no? Y insistiéndoles a los pobres abuelos a ver si los... entonces, ¿por qué nos tiene...? Que ahí está... Ahí, tú fíjate. Es que ahí está la diferencia, fíjate, la discusión de qué va, de poder que cada uno haga lo que quiera o que encima me tiene que gustar. Exacto. No tengo la libertad para decir me gusta o no me gusta, porque si dices no me gusta... ¡pum! Homófobo. Si dice no me gusta, ¡pum! Homófobo. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad de poder opinar sobre lo que a uno le gusta o no le gusta? Ya, fabuloso. Mira, tú fíjate. Salisteis, lo haces, estáis ahí, pues pasarlo bien, divertiros y dejar mucho dinero en las arcas de los comerciantes de Madrid. Ahora, tengo la libertad para decir si algo me gusta o no me gusta, de momento, ¿no? Sí, pero corres el riesgo... van a venir aquí, o nos está esperando la patrulla policial. Luis, de que si dices que no te gusta, se te tache inmediatamente de homófobo. No tengo la duda. Y si estuviéramos, seguramente saldríamos en la secta, porque eso es lo que somos. Es decir, esos son los abuelitos que decían, a mí no me gusta, pero es que a mí no me gusta ni siquiera una pareja heterosexual besándose delante en el metro, por ejemplo, ahí no procede. Digo, es un tema de educación, es un tema de buenos modales. Simplemente y más si va vestido, pues mira, como este señor. A mí me parece un mamarracho. A mí, yo creo que, y te digo una cosa, no importa lo que le importe a mí, a Luis Valcarce, lo que le importa es a la gente. Yo conozco a muchos, insisto, tengo compañeros homosexuales que dicen que eso no les representa, que eso es una fantochada, que no salieron del armario para eso, para ver a estos tíos haciendo el ridículo. Pero bueno, ahí están. Vamos a pasar a la política sin salir de Madrid, porque saben ustedes que este desfile del orgullo gay es uno de los más importantes del mundo, que se celebra todos los años en la capital de España. Iván Espinosa de los Monteros, que saben ustedes que es el número 3 de Vox, después de Santiago Abascal y de Javier Ortega. Además es el portavoz en el Congreso de los Diputados. Ha hablado esta mañana sobre las negociaciones con Ciudadanos, que por fin se han producido en el día de ayer. Es verdad que sin luz, sin taquígrafos, sin fotógrafos y sin nadie que dejara testimonio gráfico ni escrito de esa reunión que efectivamente se produjo entre Ignacio Aguado y Rocío Monasterio. Vox quería visibilidad y en la reunión se ha producido, pero eso sí, sin fotos. Esto ya es demasiado para la gente de Ciudadanos. Escuchen a Espinosa de los Monteros. Pero desde luego nuestro deseo es siempre el de sentarnos a hablar y además yo creo que descubrirán algunos que sentándose a hablar con nosotros hay malentendidos que se pueden solventar muy rápido. Hay ideas que se suponen, se presienten, se preestablecen y que luego chocan con la realidad, que no coinciden. Por tanto, hablar siempre es bueno y hablar es la condición necesaria. La condición suficiente es llegar a un acuerdo. Claro, no es solo hablar o hacerse una foto o decir que nos hemos sentado. Si nos hemos sentado y no hemos avanzado nada, pues tampoco es muy productivo.
La condición es llegar a pactos razonables en los que está claro que ningún partido se va a sentir absolutamente satisfecho, porque es imposible, pero todos deben salir de ese pacto razonablemente insatisfechos. Es decir, todo el mundo tendrá que ceder un poco. Bueno, parece que se ha roto el veto. Sí, a mí me parece de traca que dos partidos constitucionalistas se tengan que estar reuniendo casi de forma clandestina, ¿no? Como si falta... ¿Por qué no ponen un relator, ya que están? ¿Por qué no ponen un mediador a ver si a eso a Ciudadanos le ayuda para llevar mejor sus complejos, ¿no? A mí me parece de traca, pero efectivamente Ciudadanos ha tenido que bajar los pantalones, ha tenido que ceder y no le ha quedado otra. Creo que esto era lo normal, esto era lo lógico. Lo que no era normal era Albert Rivera diciendo que él solamente se iba a sentar a hablar con partidos constitucionalistas. Le pregunto desde aquí, de esta modesta y humilde tribuna, ¿vosotros os acordáis la foto de Juan Marín en una estación de tren hablando con Teresa Rodríguez, hablando con Podemos? Con los que querían romper, con los que quieren romper, con los que quieren romper con España o los que quieren romper el candado del 78. Pues Juan Marín sí se sentaba también clandestinamente. O sea que para Vox, claro, Vox, para Ciudadanos, parece que Vox está a la altura de partidos como Podemos o como Bildu, ¿no? Porque si no son partidos constitucionalistas ya me dirán que es un partido constitucionalista. Bueno, finalmente parece que las cosas, al final, a Ciudadanos no le ha quedado más que sentarse a negociar, que era lo normal, era lo que sus propios votantes, porque si no, como decíamos en Periodista Digital, si no, Ciudadanos desprecia a sus votantes. Los votantes de Ciudadanos lo que querían era que se sentasen a negociar con Vox. Era evidente. Otra cosa son las presiones que tiene Rivera en su partido. Por eso te quería preguntar, Manuel Valls, que parece que se ha enfadado mucho este fin de semana. Y por cierto, el señor Garicano, Marcos de Quinto le ha respondido en las redes sociales. ¿Tú crees que esto... Que la estrategia de Manuel Valls es precisamente precipitar su expulsión, es decir, romper con Ciudadanos? Sí, quiere romper, es lo que está buscando, ¿no? Quiere romper con Ciudadanos para formar su propia marca. Efectivamente, de hecho, él fue Valls, o sea, la marca era Valls, no había ningún logo de Ciudadanos por ningún lado. Es decir, ahí está pagando el gravísimo error de Albert Rivera, que en este tipo de jugadas, en este tipo de estrategias, tiene una ceguera sorprendente, así como es muy inteligente poner las cosas para este tipo de situaciones, salvo que también es verdad se lo hayan impuesto, que esa es otra. También es verdad que... Pero algún espectador podría decir, pero si él es el presidente, ¿quién se lo va a imponer? Bueno, tú recuerdas que Pedro Sánchez, cuando quiso presionar a Ciudadanos para negociar la investidura, no se fue a ver a Albert Rivera, no pidió una reunión con Albert Rivera, directamente se fue a ver a Macron. Directamente se fue a ver a Macron. Luis Garicano saluda, deja tweets de cumpleaños a Soros. Soros, feliz cumpleaños. Por lo tanto, yo tengo derecho a pensar que Rivera no está mandando tanto su partido como parece, porque el Rivera que está hablando ahora no parece Rivera, parece un muñeco de Rivera, un muñeco que lo manejan de atrás y le dicen, Garicano, ahora di que no quieres sentarte con vos. Tony Roldán, ahora di que Valls, todo lo que diga Valls va a misa, bueno, etcétera. Entonces, yo creo que el muñeco Rivera que tenemos ahora no es Rivera, como diría Carmen Calvo, ese no es Pedro Sánchez, ese era otro Pedro Sánchez. Bueno, pues con Rivera pasa igual. Bueno, esto con respecto de este tira y afloja entre Ciudadanos y Vox, entre los propios miembros de Ciudadanos, que parece que entre ellos mismos no se aclaran. Y ahora quiero que pasemos en la realidad en la que es tu especialidad. Después de hablar del orgullo gay, vamos a hablar de Podemos. Sabes que este fin de... tu segunda especialidad. Tu segunda especialidad, efectivamente. Después del orgullo gay. Sabes que este fin de semana se ha celebrado el Consejo Estatal de Podemos, que no nacional, el estatal de Podemos, donde vamos a ver, Raquel, si podemos ver algunas imágenes. Pablo Iglesias, al que ven ustedes en las imágenes, le ha hecho una autocrítica al señor Echenique, al que ha purgado, y no solo a él, en realidad ha disparado contra todo y contra todos, excepto contra él mismo. Ha responsabilizado de los malos, nefastos resultados de la formación de ultraizquierda a los responsables autonómicos y locales. Por supuesto, como les digo, también ha purgado a Echenique. Ahora hablaremos de esa purga. Quiero que escuchen a Pablo Iglesias repartir mandobles a todos menos a él.
Los resultados en europeas, en municipales y en autonómicas son muy malos y muy decepcionantes. Y llama la atención que se haya producido este resultado solo un mes después de las elecciones generales. Unas elecciones generales, digamos, en las que no llegamos a la baja, en la que en la campaña electoral fuimos de abajo arriba y obtuvimos un resultado muy por encima de lo que cabía esperar algunas semanas antes. En esto creo que tenemos que ser honestos y reconocer que esto no es una novedad en Podemos. Si miramos el resultado de las anteriores elecciones generales y lo comparamos con las municipales y con las autonómicas, en general hemos tenido rendimientos electorales, salvo excepciones muy específicas, mucho peor. Mi sensación es que en este caso el papel de los liderazgos jugó un papel o un rol muy importante. Y en este caso hemos visto eso también. Básicamente, yo se lo explico, sin ese lenguaje ampuloso ni críptico que exactamente. tiene, ¿no? Que cuando me presenté yo a las generales nos fue mucho mejor que cuando la marca quedó a disposición de los líderes locales y de las taifas. Efectivamente, ese es el perfecto resumen de lo que quiere decir Iglesias. No es mi culpa, yo di la talla cuando había que darla. El problema es que cuando yo llegaba a los diversos sitios, pues había muchas siglas y preguntaba y decía, ¿aquí cómo nos llamamos? Entonces la gente no sabía ni cómo nos llamamos. Entonces, ¿la culpa de quién es? De los propios líderes regionales, de las mareas, de las confluencias, de cómo se llamen. Y bueno, y hay que decir que hay que preguntarse por qué. ¿Por qué las mareas y las confluencias no querían ir con Podemos? En Galicia no querían llamarse Podemos. En Galicia no querían tener ninguna relación con Pablo Iglesias. Pues por algo sería. O sea, sería porque es una persona, es una marca tóxica, porque es un tío que ha hecho, después del chaletazo, ha sido un lastre y el partido se ha venido abajo. Entonces, en muchas autonomías y en muchos municipios han entendido que esa marca no iba. Pero tampoco tampoco es un tema de marca, tampoco es un tema de siglas. Lo han hecho fatal. Durante 4 años, en esos ayuntamientos del cambio, a lo único que se dedicaron es a hacer ideología y es a intoxicar a la gente con odio y con resentimiento y con mucho rencor. Esa es una manera de hacer política. Mientras el presupuesto, como hacían aquí en Madrid, en lugar de gastarlo, se lo guardaban para pagar deuda y no ejecutaban ni un euro y por eso Madrid está como está. Las calles son un desastre, las basuras están por todos lados, no hay seguridad, etcétera. En Barcelona lo mismo. El otro día veía un reportaje de una mujer que se dedica a perseguir carteristas. Ella sola. Ella y acompañada con otra gente con silbatos persiguiendo carteristas por el metro de Barcelona. Pero es que los manteros campan a sus anchas, los ocupas campan a sus anchas, también gente, el otro día una mujer a la que le ocuparon un piso de lujo en Barcelona y por supuesto la ley está del lado de la ocupación. No es la culpa de ellos, pero no han hecho absolutamente nada porque la situación mejore. Por lo tanto, no todo es un tema de siglas, no todo es un tema de marca, lo han hecho francamente mal. Una de las consecuencias de ese fracaso de Podemos en las elecciones locales y autonómicas, aunque también diga lo que diga Pablo Iglesias en las elecciones de carácter nacional del pasado 28 de abril, como les digo, una de las consecuencias, de las primeras consecuencias, ha sido la purga del señor Echenique, que ha quedado sustituido por Alberto Rodríguez, el que conocido como el Rastas. Me gustaría que escuchara en primer lugar a Echenique hablar de lo pertinente de su propia purga, es una cosa absolutamente abracadabrante, y después al señor Alberto Rodríguez, el sustituto. Vean. Pero también es verdad que no hemos conseguido todos los objetivos que nos habíamos planteado desde la Secretaría y me atrevería a decir que el más importante pues es la implantación territorial. Creo que la diferencia de resultados electorales entre las elecciones generales y las elecciones autonómicas habla de que tenemos un trabajo por hacer en el futuro y creo que esa va a ser pues una de las tareas principales de la nueva Secretaría de Organización.
Bueno, creo que hemos tenido un buen consejo, con mucho debate político, con mucha autocrítica y también mucho optimismo. Estamos en un momento en que tenemos posibilidad de gobernar el país, de gobernar en diferentes autonomías, y tenemos claro que tenemos que avanzar así a una organización pues mucho más abierta, con mucho más implantación territorial. Esto creo que fue una posición unánime dentro del debate político en el órgano y trabajaremos para ello. Tengo, pues digamos, ahora esta responsabilidad sobre mis espaldas, pero también tengo clarísimo, y así se expuso en la reunión, de que es una tarea colectiva, con la que espero contar con toda la organización, y estoy seguro que voy a contar con toda la organización. Churchill no es. No, pero bueno, la verdad te digo, me cae mucho mejor el Rastas que el siniestro Echenique. Sí. Toda la vida. Me cae mucho mejor el talante de este chico, aunque su aspecto por ahí te echa un poco para atrás, pero me cae mucho mejor él que mi siniestro compatriota. Y la verdad que da mucha pena ver a Echenique con el piolet clavado en la cabeza, diciendo que la purga, que sí, que está bien, que lo que diga mi amado líder, que sí, que tírame por el barranco como Clarita, que no pasa absolutamente nada. A mí, claro, que ¿a dónde va a ir Echenique? ¿A dónde va a ir Echenique? No le queda otra que aguantar y que pasearse con el machetazo en la cabeza diciendo que esto no ha sido una purga. Da muchísimo pena. Con el piolete en la cabeza. Bueno, esto con lo que respecta de Podemos, de la formación de Pablo Iglesias. Una formación de la que Periodista Digital, tu periódico, se ha hecho eco constantemente, permanentemente. Habéis sido uno de los medios, junto con esta casa y el periódico de Eduardo Inda, quizá de los más hostiles, más abiertamente hostiles. Y yo quería preguntarte, ¿se os acaba el chollo? ¿Se nos acaba a todos el chollo? Quiero decir, ¿Podemos está en vías de extinción? No, yo no creo que... ¿No? A ver, la marca Podemos probablemente sí, probablemente la marca Podemos esté agotada, aunque, bueno, agotado o no, el resultado que sacar, yo pensé que todavía iban a sacar mucho menos en las generales y han aguantado. Pero es probable que la marca Podemos sí esté ya amortizada. Ahora vamos probablemente hacia un escenario en el cual haya dos Podemos, es decir, haya un Podemos de cara amable, que es el de Rejón, y hay un Podemos de colmillo retorcido, siniestro, como es el que dirija Pablo Iglesias. Un Podemos de casta, un Podemos en el cual hay que tener en cuenta que en ese consejo consultivo a Pablo Iglesias nadie le tosió, con lo cual, y sus propias bases están con él. Le perdonan absolutamente todo. Yo no sé cuántos son, yo no sé si son muchos, son pocos, pero eso que dice de las inscritas y los inscritos, pues esos están con él. Y dicen, mi dimisión está... No. Que no, el líder no dimite, el líder a muerte con ellos, y después de él vendrá Irene. Después de él vendrá Irene y habrá dos Podemos. Y entonces eso será muy interesante, ver cómo un Podemos se come al otro Podemos. Tú estás dando por hecho que Rejón va a dar el salto a nivel nacional. ¿Esto lo das por hecho? Sí, todo tiene esa pinta. No será inmediato, pero el plan de Rejón es dar el paso a... Cuando se lo preguntan, dicen no, todavía no es el momento, pero tienen unas ganas, porque no lo hacen por ellos, lo hacen para acabar con Iglesias. Es decir, hay que ver la motivación personal en todo esto. Y la motivación de Rejón es acabar con Iglesias, fagocitarse a Podemos. No habría satisfacción mayor para Rita Maestre, para Rejón, para Tania, que fagocitarse a esos. Y esa es la lucha del futuro, ¿no? Pero cuidado, este Podemos todavía no está muerto, está muy tocado, pero no está muerto. ¿Y tú ves a la gente de Más Madrid, que habría que ver cómo bautizan al partido si saltaran a nivel nacional? ¿Tú ves a esta gente con recorrido para fagocitar a Podemos? Yo veo para mí, aunque digan que el resultado de Rejón no ha sido el esperado, yo creo que 20 escaños en Madrid, en la Asamblea de Madrid, no está nada mal. Está muy bien, que 12 es lo que ha obtenido Vox. Yo creo que esos 20 escaños no están nada mal. 20 escaños que le han quitado a Podemos. Entonces tú imagínate, si Madrid fuera de alguna manera una muestra de lo que podría pasar a nivel nacional, pues Más Madrid le haría muchísimo
muchísimo daño a Podemos, porque Isabel Serra estuvo a punto de no entrar en la Asamblea de Madrid, la candidata de Podemos, que tuvo muchísima más visibilidad que el propio Rejón, estuvo a punto de quedarse, de no pasar el umbral. Entonces yo creo sacó que... el 5,01. Sí, estuvo a punto raspando. Entró unos pocos cientos de votos. Entró raspando. Entonces, insistimos, ¿por qué le va mal? Bueno, entre otras cosas por haber sacado, por ejemplo, el tema del cáncer y el tema de Amancio Ortega, que a sus electorados no les gustó nada. Bueno, Luis Valcárcel, redactor jefe de Periodista Digital, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí. Mil gracias por estar aquí en esta redacción abierta de los lunes. A las 14 horas, todos los lunes, de 14 a 14:30, está aquí el redactor jefe de Periodista Digital, Luis Valcárcel. Les emplazo a mañana a las 12:30. Mientras tanto, les dejo con Fernando Paz. Que acaben de pasar una muy buena tarde. Muchas gracias.